Capítulo 432. Regreso a Granada. Berengar y Hassan se encontraban dentro de los límites del Palacio Real de Granada. Durante su ausencia en Aquitania, la situación dentro de Portugal se había deteriorado rápidamente. Aunque los jaegers austriacos y la Guardia de Granaderos fueron inicialmente enviados detrás de las líneas enemigas para interrumpir la frontera, pronto se vieron envueltos en una región caótica y sin ley donde los desertores del ejército portugués asolaron la tierra como nada más que asquerosos bandoleros. Se desconocía el verdadero alcance de esta anarquía. Sin embargo, una cosa seguía siendo segura: un ejército masivo de campesinos extranjeros pronto llegaría a Portugal, fueran o no capaces de restaurar el orden en la corona portuguesa o participaran en el mismo comportamiento criminal que los soldados del ejército portugués permanecieron en Portugal. Ser visto. A pesar de la situación ingobernable en Portugal, creó una oportunidad para Berengar. Aunque inicialmente había planeado invadir directamente el reino, con su estado actual, había pocas posibilidades de que el enemigo se precipitara en la frontera de Granada en el corto plazo. Como tal, se estaba comunicando con sus generales y el sultán de Granada sobre su nueva idea. Portugal se encuentra en un estado sin precedentes. Gran parte del reino se ha convertido en un páramo donde aquellos que poseen algo parecido a la fuerza son capaces de hacer lo que les plazca. Por lo tanto, he decidido cambiar mi estrategia. Después de todo, si tuviéramos que invadir el reino en este punto, solo se encontraría con la resistencia no solo de lo que queda del ejército portugués, sino también de los bandidos y la gente misma. Por ello he decidido mantener nuestra presencia en la frontera y empezar a reconstruir el ejército granadino. Con nuestro apoyo, en los próximos meses se podrá armar y entrenar una fuerza suficiente, plenamente capaz de invadir Granada por sí sola. Obviamente, proporcionaremos vigilancia y apoyo de artillería de largo alcance a los granadinos cuando invadan Portugal. Arnulfo inmediatamente maldijo en voz baja cuando escuchó esto, y Palladius sonrió. Después de todo, el veterano estrategos de los Balcanes fue el ganador de su pequeña apuesta. Afortunadamente, era solo un favor que se le debía al hombre. De lo contrario, Arnulf estaría más irritado de lo que estaba actualmente. Aunque Berengar tomó nota de las expresiones de los dos hombres, no preguntó más al respecto y, en cambio, centró su atención en Hassan con una amplia sonrisa en el rostro. ¿Qué dices? ¿Crees que tu reino está a la altura? El joven sultán sonrió al escuchar esta noticia. Estaba cada vez más desalentado por confiar en Austria para ganar esta guerra. Cualquier posibilidad de volverse autosuficiente en términos militares era algo que él deseaba mucho. Así, con una amplia sonrisa en los labios, asintió con la cabeza. Os haré saber que los granadinos están más que preparados para la tarea. Berengar asintió con la cabeza al escuchar esto antes de responder a las palabras del joven sultán. Muy bien, mantendremos una presencia en la frontera granadino-portuguesa. Mis soldados comenzarán a entrenar a sus tropas y yo comenzaré a suministrarles las armas necesarias para ganar sus guerras. Después de todo, todavía tengo decenas de miles de mosquetes y cientos de mis viejos cañones tirados en un almacén. Después de decir esto, Berengar dirigió su mirada a Arnulf y a Delbrand para darles sus nuevas órdenes. Envíe órdenes a nuestras unidades detrás de las líneas enemigas, ordénelas para que mantengan sus posiciones y continúen con sus operaciones de reconocimiento. Quiero una actualización regular de lo que está ocurriendo al otro lado de la frontera. Si hay el más mínimo indicio de un intento de atacar a nuestras tropas en las trincheras, quiero saberlo de antemano. Los generales de Berengar lo saludaron brevemente antes de responder afirmativamente. Sí, señor. Después de decir esto, Berengar miró a Hassan y Palladius antes de dar sus órdenes. Lo que quede del ejército granadino se retirará de las trincheras y regresará a la capital, donde se someterá a un entrenamiento adicional junto con los nuevos reclutas. En cuanto a tus soldados, Palladio, manténlos en la frontera y mantén una presencia. No quiero los portugueses piensen que estamos retirando un número significativo de tropas de la frontera. Hassan y Palladius asintieron con la cabeza mientras respondían a esta solicitud. Será hecho. Puede estar seguro, rey Berengar, mis tropas mantendrán la línea hasta un punto donde ya no sea necesario. Después de decir esto, Berengar sonrió. Con esta estrategia, la guerra de Granada había transitado, desde una ofensiva total de la Triple Alianza hasta una operación de seguridad diseñada para entrenar a las fuerzas granadinas para que sean autosuficientes sin necesidad de contar con el apoyo de Austria. En otras palabras, esta próxima fase de la reconquista fue el equivalente mundial de la Operación Centinela de la Libertad. Berengar sabía que estaría en Granada al menos otro medio año debido a esto, por lo que es su campaña más larga hasta la fecha. Solo esperaba que su obra civil hubiera avanzado significativamente para cuando regresara a la patria. En cuanto a lo que pretendía hacer entre ahora y entonces, eso era simple. Se alojaría en el Palacio de Granada y dedicaría un tiempo a acercarse a la princesa de Granada. Después de todo, si tuviera que soportar un periodo tan largo de tiempo fuera de casa, entonces no lo haría célibe. Cualquiera que sea el resultado de la relación entre Berengar y Yasmín, el joven rey de Austria sabía que, como mínimo,
se aseguraría de meterse debajo de la falda de la princesa. Por lo tanto, puso una fachada amistosa cuando despidió a la reunión de generales y colocó una mano en el hombro de Hassan. Se levanta la sesión. Ven, amigo mío, bebamos algo y hablemos más de nuestra futura conquista. Ignorando el DSR de Berengar de pasar un tiempo íntimo con su hermana, Hassan accedió rápidamente a esta solicitud y le hizo el juego al rey de Austria. Haré que mi hermana nos sirva las bebidas. Berengar sonrió y asintió cuando los dos hombres salieron de la sala de guerra y entraron en un lugar más cómodo al poco tiempo. La princesa Yasmín fue llevada a sus aposentos, donde estaba vestida con un atuendo diminuto mientras sostenía una botella de vino fortificado en sus manos. Con gracia vertió la sustancia en los cálices de Berengar y Hassan antes de trepar entre ellos y abrazar al joven rey de Austria. Los ojos de Hassan se abrieron instantáneamente cuando notó esto. No sabía cuándo su hermana y su invitado se habían acercado tanto, pero estaba feliz de verlo. Esto solo significaba que estaba un paso más cerca de lograr su objetivo de unir sus dos casas en matrimonio. Por lo tanto, comenzó a desempeñar el papel de compañero de ala de su hermana cuando planteó una pregunta al rey desde el este. Dime, rey Berengar, ¿qué piensas de mi hermana Yasmín? Es hermosa, ¿no es así? Berengar sonrió amablemente mientras tomaba un sorbo del vino de su cáliz antes de asentir con la cabeza en acuerdo. Verdaderamente, su apariencia no tiene rival en estas tierras, pero su personalidad Tur es lo que encuentro más atractivo. Yasmín, ¿qué piensas de Berengar? Sé honesto, tu sultán lo ordena. Una expresión sensual apareció en el rostro de la mujer Tur mientras hablaba sobre el asunto. Creo que no hay hombre más guapo que él. De hecho, encuentro su desfiguración bastante atractiva, demuestra que ha sido probado en batalla, y nada es más atractivo que un hombre que pelea sus propias batallas. Berengar casi se atragantó con el vino al oír esto. Pocas veces había oído semejante cumplido desde que recibió la herida en combate mortal con su hermano años atrás. Además de ser consoladas inicialmente después de su herida, sus esposas tendían a evitar discutirlo. De hecho, en sus mentes, era una mancha en su apariencia por lo demás hermosa. Por lo tanto, tenía una expresión algo incómoda en su rostro cuando tocó su parche y el ojo herido debajo de él. Al ver esto, Hassan fulminó con la mirada a su hermana. Claramente hablar de algo así se consideraba grosero. Sin embargo, al momento siguiente, Yasmín se inclinó y tomó su mano antes de hacer la pregunta que tenía en mente. ¿Puedo ver lo que hay debajo? Obviamente, ella se refería al ojo herido y, como tal, Berengar exhaló profundamente antes de asentir con la cabeza. Después de hacerlo, se quitó el parche del ojo muy lentamente antes de revelar la cicatriz que tenía como símbolo de su insensatez. Uno podía distinguir la expresión visiblemente sorprendida en los deliciosos labios de Yasmín debajo del velo de su rostro mientras contemplaba su cicatriz de batalla, que hacía tiempo que se había curado con los años. El iris azul de Berengar estaba intacto, excepto por una fina cicatriz vertical que atravesaba el centro. Esta cicatriz conectaba el espacio entre la parte superior e inferior de su párpado, que también contenía la misma herida. Los príncipes granadinos extendieron lentamente la mano para tocar la cicatriz antes de detener su mano. Casi se había olvidado de pedir permiso y, por lo tanto, levantó la voz antes de hacerlo. «¿Puedo?». Berengar asintió en silencio con la mano antes de que las manos suaves y bronceadas de la princesa Amtur se colocaran sobre sus párpados. Una amplia sonrisa se formó en su rostro mientras lo hacía. Accidentalmente había dejado salir sus pensamientos internos sobre la desfiguración mientras tocaba la herida de Berengar. Tal carácter es realmente digno de un guerrero como tú. Berengar se sorprendió cuando escuchó esto. La mujer no le estaba simplemente halagando. Ella genuinamente encontró su herida atractiva. Al momento siguiente, Yasmín se quitó el velo de la cara y presionó sus labios contra los de Berengar mientras se acomodaba en su pe. Hassan apartó la mirada con torpeza antes de toser levemente. Tenía la intención de separar a la pareja. Después de todo, sabía hacia dónde se dirigía esto, y quería asegurarse de que su vínculo fuera un poco más fuerte antes de permitir que Berengar se acostara con su hermana. Yasmín entrecerró la mirada sobre su hermano pequeño al escuchar esta interrupción antes de levantarse del pe de Berengar. Estaba disgustada por las acciones de Hassan. Él había presionado tanto para que sedujera a Berengar, y ahora que finalmente lo tenía a su alcance, el tonto la había interrumpido. Al ver que la atmósfera estaba arruinada, rápidamente agarró la botella y se la puso en las manos a su hermano antes de reprenderlo por su comportamiento. «Sirve tu vino tú mismo». Después de decir esto, se fue, dejando solos a Berengar y Hassan, en un silencio incómodo. Capítulo 433. Un entendimiento tácito entre dos reyes. Había pasado más de un mes desde que Berengar regresó a Granada. Durante este tiempo, había pasado sus días supervisando la reforma del ejército real de Granada. De pie ante él estaba una unidad de reclutas. El contraste entre la vestimenta de estilo del siglo XX de Berengar y la armadura de estilo otomano del siglo XVI que usaban los granadinos era muy diferente. A pesar de ello,
Estos reclutas se encontraban en medio de los ejercicios de perforación de la sexta semana de entrenamiento básico. Berengar había redactado un nuevo régimen de entrenamiento basado en el del Ejército Real de Austria. Cada soldado pasó por 10 semanas de entrenamiento básico, seguido de entrenamiento especializado para su función en las Fuerzas Armadas. Por el momento, las Fuerzas Armadas de Granada estaban compuestas únicamente por un ejército. Después de todo, construir una armada adecuada era un costo sustancial, y hasta que Berengar pudiera reemplazar sus fragatas con naves de acero blindadas y propulsadas por vapor más avanzadas, no se separaría de ninguna nave dentro de su flota actual. Berengar y Hassan se recostaron y bebieron de su vino mientras conversaban sobre los cambios en curso en el Ejército Real de Granada. Con las mejoras agrícolas que hemos comenzado a emplear, gracias a su generosidad, ahora podemos reclutar una fuerza sustancialmente mayor de reclutas. Proyectamos un ejército profesional permanente de 25.000 hombres dentro de los próximos 6 meses. Cuando estén armados con los mosquetes y con la artillería que nos has proporcionado, defenderemos fácilmente nuestras fronteras. Sin embargo, tomará al menos un año tener un ejército capaz de invadir Portugal. ¿Tienes la intención de quedarte atrás durante todo este tiempo? Berengar bebió un sorbo de su vino mientras escuchaba hablar al joven sultán. Después de escuchar la pregunta del hombre, sonrió con calma antes de responder la pregunta. Con el apoyo de Austria en términos de artillería y reconocimiento, les aseguro que el marco de tiempo se reducirá significativamente. Sus 25.000 hombres serán suficientes para actuar como punta de lanza en Portugal. Mientras hablamos, mis fuerzas crecen y pronto enviaré más brigadas de artillería a Iberia. Sin embargo, reduciré significativamente el número de infantería en el campo. Ahora que hemos llegado a la paz con Aragón y Castilla, no hay necesidad de tanta infantería y caballería estacionada en la región. En cuanto a mí, personalmente, todavía tengo trabajo por hacer y no regresaré a casa hasta que lo haya completado. Hassan sonrió cuando escuchó esto. Creía que sabía la razón exacta de por qué Berengar no estaba listo para regresar a casa. A lo largo del último mes, el joven rey austríaco y la princesa de Granda se habían acercado considerablemente y sin embargo, para consternación de Berengar, no había podido sellar el trato entre él y Yasmín. A pesar de esto, Hassan creyó que Berengar estaba decidido a acostarse con su hermana, y así pensó que el hombre se quedaría en Granada hasta que esto se cumpliera. Sin embargo, en realidad, esta no fue la razón principal de Berengar para quedarse en Granada. El rey de Austria estaba absolutamente aterrorizado de regresar a casa. La razón de esto era simple. En el momento en que llegara a su palacio, se vería obligado a confrontar la confesión de Henrietta y darle una respuesta. Esto pesaba mucho en su corazón, ya que no tenía sentimientos románticos hacia su hermana. En la mente de Berengar existía una dualidad de recuerdos de dos vidas separadas. Podría decir que ya no era simplemente Julian Weber como había pensado inicialmente al entrar en este mundo. A lo largo de los años, los recuerdos del Berengar original habían comenzado a apoderarse de su corazón y, a menudo, se había considerado a sí mismo como una fusión de los dos individuos. Por lo tanto, a pesar de tener recuerdos de otro mundo, todavía pensaba en Henrietta como su preciosa hermana pequeña y estaba muy disgustado por la idea de NST. A pesar de esta aversión natural, otro sentimiento estaba incrustado en lo profundo de su corazón. Así, cuanto más tiempo pasara en Granada lejos de su hermana, mejor. Después de todo, le daría el espacio que necesitaba para pensar en sus fantásticas fantasías y le permitiría el ignorar sus complejas emociones lanzándose a los brazos amorosos de otra mujer y ahogándose en alcohol. Por lo tanto, tenía una expresión complicada en su hermoso rostro mientras respondía a la pregunta del sultán y continuaba bebiendo del vino fortificado contenido en su cáliz. En cambio, decidió cambiar el tema a algo de mayor interés. Entonces dime, Hassan, ¿cómo ve tu gente a su sultán que se involucra en un comportamiento prohibido? ¿Beber alcohol? ¿Comer tocino? Pensé que esas cosas iban en contra de tu fe. El joven sultán se rió entre dientes al escuchar esto antes de comentar sobre los desafíos sociales que enfrentó como gobernante secular de una nación musulmana. De vez en cuando, algún imán radical se eleva a una posición de prominencia en un intento de unir a la gente común en mi contra. Sin embargo, no tolero a los fanáticos e inmediatamente paso a esos tontos a espada. He visto la locura que cometen los fanáticos en nombre de la religión y no quiero saber nada de ella. Mi hermano trató de eliminarme porque pensó que era demasiado moderado. Incluso una de mis esposas intentó asesinarme a sangre fría. Si no fuera por ti, sería hombre muerto, mi nombre sería borrado para siempre de la historia. Honestamente, nunca hubiera tenido el descaro de desafiar el dominio absoluto de la religión en mi sociedad si no fuera por su reforma alemana. He visto lo que el gobierno secular libre del mando de los fanáticos religiosos ha hecho por vuestro reino, y yo también deseo prosperar hasta tal grado. Entonces, comencé a implementar mis reformas sociales para fomentar puntos de vista religiosos moderados y un gobierno secular. Puede que no tenga el vasto conocimiento al que tiene acceso su reino, pero, al menos, puedo fomentar el pensamiento científico. Sin embargo, no mentiré,
Ha habido una resistencia feroz contra tales cosas, la generación anterior se aferra a sus supersticiones, pero pronto morirán, me importa más influir en la juventud, que será el futuro de mi reino, que los viejos tontos que se aferran a las glorias del pasado. Sin embargo, si Granada iba a prosperar en el futuro y convertirse en una potencia significativa digna del apoyo continuo de Austria, necesitaría un líder preparado desde su nacimiento para convertirse en un político eficiente y un general capaz. Este hombre no era Hassan. Sin embargo, si Berengar se casara con Yasmín a través del matrimonio matrilineal, podría colocar a su hijo con ella en el trono granadino y crear un sultanato de Al-Ándalus robusto y secular. Así, Berengar tenía una cálida sonrisa en su rostro cuando lanzó una bomba sobre Hassan, una que no esperaba tan pronto. Hassan, amigo mío, una vez me pediste que uniera nuestras casas a través del matrimonio. Admito que inicialmente dudé sobre tal propuesta. Después de todo, en ese momento, no tenía control total sobre mi hogar, y mis esposas pueden ser excepcionalmente celoso. Sin embargo, me he encariñado mucho con tu hermana durante mi estadía aquí, y ella no se está haciendo más joven. Por lo tanto, si todavía está interesado, estoy dispuesto a aceptar su propuesta, siempre que sea a través del matrimonio matrilineal. Después de todo, ya tengo 2 esposas en mi dinastía, y sus hijos competirán por mi trono. Lo último que necesito es más competencia entre mis hijos. A Hassan no le importaba que el matrimonio fuera matrilineal. Después de todo, él no pensaba tan lejos. Todo lo que le importaba era la alianza a largo plazo entre sus 2 reinos y el hecho de que su hermana finalmente estaba a punto de casarse. Por lo tanto, el joven sultán asintió apresuradamente con la cabeza, sin darse cuenta de la verdadera intención de Berengar detrás de esta propuesta de matrimonio. Todavía estoy interesado. Podemos celebrar la boda aquí en Granada antes de que regresen a casa. Me encantaría ver la expresión de sus esposas cuando traigan a casa a mi hermana como su nueva novia. Berengar se rió cuando escuchó esto. Había otra gran ventaja en casarse con Yasmín y traerla a Austria, y ese era el hecho de que tal evento desviaría la atención de su esposa de la confesión de Henrietta hacia esta nueva amenaza, permitiéndole ignorar la grave problema que se encuentra entre él y su hermana desde hace algún tiempo. Así, mientras los 2 reyes observaban cómo las tropas de Grandan recibían instrucción en el arte de la guerra, habían llegado a un acuerdo tácito que cambiaría para siempre el panorama de la política europea y mundial. Capítulo 434. Fuego y maniobra. Desde que comenzó la intervención austriaca en Granada, el Departamento de Investigación y Desarrollo de la Real Armería de Austria había comenzado a jugar con los diseños que les encomendó su monarca. Habían pasado meses desde que comenzaron a experimentar, y ahora, en este mismo momento, habían ideado un prototipo funcional de algunas armas que serían cruciales para los planes a largo plazo de conquista, colonización y defensa de Berengar. La primera de estas armas que se probó estaba sentada en un trípode dentro de los campos de prueba de Austria. Esta arma era una ametralladora alimentada por correa, refrigerada por agua, alojada en un cartucho Langjaewer de 7,92 por 57 milímetros, estaba incrustado en un sistema de trincheras simuladas dentro de un nido de ametralladoras de cemento reforzado. Esta magnífica arma se alimentaba de 250 cinturones de munición redondos de acero estampado que podían engancharse para producir inmensos volúmenes de fuego sostenido. En ese momento, un grupo de especialistas en armas comenzó a pasar el cinturón por el otro lado del arma y retrocedió sobre su mango de carga, enviando así la munición a la batería. Una vez sentado en su posición, el artillero principal apoyó los pies en las 2 patas traseras del trípode antes de agarrar las manijas dobles de madera ubicadas en la parte trasera del arma. Después de respirar hondo, apuntó por el cañón del arma hacia el objetivo, que estaba ubicado aproximadamente a 1000 metros de distancia, y presionó el gatillo del arma con los pulgares. El arma inmediatamente comenzó a traquetear mientras docenas de rondas volaban hacia los objetivos. Con un ligero golpe en el mango, el arma podía moverse en cualquier dirección a aproximadamente 1/4 de grado o 15 moa, lo que era suficiente para detener el avance de cualquier fuerza armada que deseara cargar una línea de trinchera. En teoría, una pequeña cantidad de ametralladoras y fusileros de apoyo podrían detener efectivamente cualquier carga que encontraran. Mientras Berengar descansaba en Granada supervisando el entrenamiento del Ejército Real de Granada, el canciller Otto von Graz actuaba como testigo de esta prueba de armas junto con varios oficiales de alto rango del Ejército Real de Austria. Estos hombres eran responsables de probar las armas desarrolladas por Royal Armouries. Hoy fue la primera de muchas pruebas por las que pasarían estos prototipos de armas antes de que pudieran ser aprobados para el servicio. Otto miró con horror al presenciar la velocidad sustancial de disparo y la devastación causada por el arma frente a él. Si bien hacía mucho tiempo que se había retirado de la guerra, solo ahora se dio cuenta por completo de que cuando estaba armada con tales armas, la caballería sería completamente inútil. Podía imaginar vívidamente lo que sucedería si el enemigo atacara una línea de trincheras austriacas. El volumen total de muerte que ocurriría era insondable. El canciller se secó el sudor de la frente cuando llegó a esta horrible revelación. Esta sola arma cambió sustancialmente la naturaleza de la guerra. El viejo canciller finalmente entendió por qué Berengar no estaba lo más mínimo preocupado por defender las fronteras de Austria de todos sus enemigos.
También entendió por qué el cuerpo de ingenieros del ejército se esforzaba constantemente por construir un sistema masivo de trincheras alrededor de sus fronteras. Si pudieran colocar cientos de estas armas y la artillería de apoyo a través de sus fronteras, con los soldados necesarios para armarlos, no habría forma posible de que los cruzados pudieran ingresar al reino de Austria. Cualquier intento sería una masacre absoluta como nunca antes se había visto en el mundo. Con esto en mente, el canciller Otto respiró hondo y exhaló con fuerza en un intento por calmar sus nervios. Después de hacerlo, vocalizó los pensamientos contenidos en su mente. Te subestimé. Ahora veo de dónde viene tu confianza. Uno de los oficiales que estaban cerca escuchó este comentario y supo muy bien a quién se refería, ya que una amplia sonrisa apareció en su rostro mientras anunciaba audazmente su plan para la seguridad fronteriza. Estas armas se someterán a pruebas exhaustivas durante los próximos meses. Sin embargo, si cree que esto es impresionante, espere hasta que vea las mejoras en la artillería en las que han estado trabajando nuestros científicos. Para cuando los cruzados ingresen a nuestras fronteras, los cañones FK-22 de 7,5 centímetros actualmente en uso serán cosa del pasado, delegados a nuestras reservas. La verdadera defensa de nuestras fronteras será algo mucho más grandioso. Otto se estremeció al pensar en una pieza de artillería aún más excelente que la que actualmente emplea el ejército. ¿No fueron suficientes los cañones de campaña actuales para infundir miedo en el corazón de cada soldado enemigo que marchó contra Austria y todo su esplendor? De hecho, el equipo de investigación y desarrollo estaba aún más loco que Berengar si deseaban reemplazar la artillería actualmente emitida tan pronto. A pesar de esta inquietud natural ante la idea de una mejora tan rápida, Otto tuvo que admitir que el futuro de Austria estaba en buenas manos cuando consideró que los científicos de la nación ahora eran capaces de realizar mejoras en el armamento sin la contribución de su genio monarca. Por lo tanto, suspiró aliviado mientras asentía con la cabeza antes de responder. Es bueno saber eso. Otto siguió contemplando las pruebas con ametralladoras. Después de que se dispararon miles de rondas hacia abajo, cesaron su fuego sostenido y despejaron el arma. Pensando que la manifestación había terminado, el canciller suspiró aliviado. Sin embargo, en el siguiente segundo, una sonrisa maliciosa apareció en el rostro del oficial mientras pronunciaba la prueba de la siguiente arma. Esa fue la MG-22. Es una ametralladora pesada diseñada teniendo en cuenta la defensa estática. Sin embargo, no es la única ametralladora que hemos desarrollado para que la use nuestro ejército. La siguiente es la MG-22H. Otto contempló el sistema de trinchera simulado que se instaló con intriga. Justo lo que era este próximo prototipo que se había desarrollado. Rápidamente vio a un soldado con un arma que parecía un rifle con esteroides. A diferencia de la ametralladora pesada MG-22 que se acababa de presentar, esta arma tenía culata y un cañón visible. Sin embargo, el cañón era extraño de ver desde su perspectiva considerando que tenía aletas. A diferencia de los rifles de aguja, con los que Otto estaba familiarizado, esta arma se alimentaba de un cargador de caja de 30 rondas que se insertaba en la parte superior del arma, por lo que tenía miras desplazadas. Antes de cargar el arma de fuego, el soldado que la empuñaba fue sacudido rápidamente y bloqueó el cargador en su lugar. Después de hacerlo, tiró de la manija de carga y comenzó a disparar una ráfaga corta a un objetivo a unos 300 metros de distancia. Después de anotar un impacto directo en el peto del objetivo de paja, el soldado seleccionó un objetivo cercano y disparó sobre él. Mientras lo hacía, varios hombres armados con rifles G-22 Bolt Action y un líder de escuadrón armado con un MP-22 flanquearon el objetivo con sus armas en la mano y las bayonetas colocadas. Con las tácticas de fuego y maniobra arraigadas en sus mentes, estos hombres avanzaron rápidamente hacia el objetivo y lo eliminaron. Una vez destruidos los muñecos de paja que representaban a un escuadrón enemigo, el ametrallador recargó su arma antes de recogerla y correr hacia otra posición de cobertura, donde el equipo repitió sus acciones. Los oficiales comenzaron a aplaudir mientras presenciaban la demostración de las nuevas armas para una unidad a nivel de escuadrón y las tácticas que se les presentaban. Otto se quedó estupefacto una vez más. No podía creer que las armas de fuego avanzaran tanto en los últimos 5 años hasta el punto en que la era de los caballeros y la caballería se derrumbaría tan rápidamente. Empezó a rezar una oración rápida por las almas de los pobres tontos que marcharían sobre Austria a instancias del Papa y su loca obsesión por acabar con el reinado del rey Berengar. Tal vez Berengar en verdad había llegado a un acuerdo con el diablo para cambiar el mundo por sí mismo tan rápidamente. No era algo que un hombre ordinario pudiera hacer. Después de presenciar la aterradora exhibición de armas y tácticas avanzadas, Otto suspiró para sí mismo antes de concluir la prueba. Hasta el momento, los prototipos habían tenido éxito, pero tendrían que someterse a pruebas mucho más rigurosas si iban a ser aprobados para su uso en el ejército real de Austria. No podía comenzar a imaginar cómo sería Austria en el momento de la muerte del rey Berengar. Por primera vez en su vida, Otto se había sentido consternado por el hecho de que no viviría para ver ese futuro. Estaba seguro de que sería una vista gloriosa. Sin embargo, aceptaría su deber como canciller y ayudaría a su yerno a administrar el país durante muchos años.
Así se completó la primera prueba extensa de las armas de próxima generación. Todavía pasarían algunos años antes de que tales armas pudieran emplearse en masa. Sin embargo, Otto se sentía extrañamente confiado en sus posibilidades de defender la patria del mundo entero si surgiera tal necesidad. Sabía en el fondo de su corazón que había hecho una excelente elección al casar a su hija con su sobrino, aunque inicialmente fuera por una participación en las minas de Kufstein hace tantos años. Capítulo 435. Escalando la jerarquía noble. Mientras que el Departamento de Defensa perteneciente al Reino de Austria había comenzado a probar las armas de próxima generación diseñadas por su soberano. El Departamento de Investigación y Desarrollo estaba trabajando en una emocionante pieza de artillería. Habiendo recibido informes de campo sobre la falta de apoyo a las unidades de infantería ligera detrás de las líneas enemigas, Jacob Schmidt, el hijo de Ludwig Schmidt, había llegado a la conclusión lógica de que una forma de artillería ligera y maniobrable capaz de ser desplegada rápidamente por un pequeño equipo de los soldados de infantería necesitaban ser desarrollados. Había delegado la responsabilidad de su departamento en el desarrollo de los diseños de armas de próxima generación de Berengar por completo. Al mismo tiempo, trabajó con su padre para desarrollar una nueva arma que pudiera usarse para cumplir con las demandas de fuego indirecto y apoyo. Por el momento, un pequeño prototipo estaba sentado en el piso del taller de Ludwig. Fue el séptimo prototipo diseñado en los últimos meses desde que Berengar partió para la guerra en Iberia. Los diseños anteriores incluían cañones en miniatura que podían desarmarse y transportarse a caballo o en la espalda de varios soldados. Sin embargo, durante las pruebas con Monty Trops, estos dispositivos demostraron ser excepcionalmente pesados y tardaron demasiado en desplegarse de manera efectiva. Por lo tanto, la idea de un obús de carga se descartó de inmediato. En cambio, el prototipo actual en manos de Ludwig y Jacob era un tubo de acero de 27 pulgadas en una forma que recordaba extrañamente a los morteros modernos de la vida pasada de Berengar. Este mortero incluía una placa base para usar como mortero de infantería estándar que se podía desmontar rápidamente para aligerar el peso. Para usar el arma sin la placa base, el arma tenía un mango atornillado al cañón y se usaba el pie del soldado para estabilizar el arma. Esta variante más liviana fue diseñada para usarse con unidades de comando e infantería ligera. Dependiendo de si se utilizó la placa base, este mortero pesaba entre 15 y 40 libras y disparaba un proyectil explosivo de 60 milímetros de alto que tenía un alcance efectivo de entre 2.187 y 3.500 yardas. Por supuesto, esto era solo un prototipo y estaba lejos de ser factible para el servicio real. Aún así, el concepto estaba en su lugar y se había hecho un prototipo. Por lo tanto, tanto Jacob como su padre tenían amplias sonrisas en sus rostros mientras contemplaban esta brillante arma. El viejo ingeniero agarró a su hijo por el hombro y le dio un pulgar hacia arriba. Estoy orgulloso de ti, chico. Pensé que estabas loco cuando sugeriste que intentáramos algo que no sea una variante ligera de un arma de campo tradicional. Sin embargo, si esta arma funciona tan bien como creo que lo hará, es posible que tengamos simplemente proporcionó un nivel suficiente de fuerza a nuestras tropas estacionadas detrás de las líneas enemigas. Jacob sonrió al escuchar los elogios de su padre. A lo largo de toda su vida, había buscado suceder al hombre mayor en sus esfuerzos. En los últimos 5 años, había visto a su padre pasar de trabajar en trabuquetes a cargadores de recámara. El rápido ascenso en tecnología al que había progresado Austria era insondable para su joven mente. Solo había un hombre responsable de tal cosa. Era el rey Berengar. Sin sus reformas educativas, los jóvenes como Jacob no tendrían los conocimientos matemáticos o científicos para descubrir cómo fabricar armas tan avanzadas. Una parte cada vez mayor de la población recibió una educación considerable, y las mentes brillantes trabajaban constantemente para ampliar los conocimientos que les proporcionaba su rey. Aunque Berengar fue visto como un hombre inteligente cuyo intelecto era igual al del reino de Austria, él no era omnisciente y, por lo tanto, había muchas mentes brillantes dentro de los millones de personas que habitaban Austria que podían agregar al siempre creciente conjunto de conocimientos. Estos dos hombres habían contribuido sustancialmente al desarrollo de armas para el reino de Austria. Aunque Ludwig estaba entrando en años, estaba feliz de saber que su hijo podía continuar con su legado y ayudar al joven monarca en su búsqueda del poder. Así, Ludwig comenzó a hablarle a su hijo con cierta dificultad. Hijo mío, te había visto crecer de un niño talentoso pero tonto a un joven brillante. Cuando eras un niño, no teníamos nada, y apenas podría permitirme alimentarte a ti y a tus hermanos. Si no fuera por el rey Berengar y sus reformas educativas, estoy seguro de que nunca logrará mucho en la vida. Sin embargo, mírate ahora. Te has convertido en el jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo de Royal Armoury. Estoy orgulloso de ti, hijo. No estaré en este mundo por mucho más tiempo, pero estoy feliz de saber que su majestad tendrá a alguien más grande que yo en quien confiar en el futuro. Jacob tenía una sonrisa amarga. Era muy consciente de que la probabilidad de que su padre viviera mucho más era escasa. Ya era un anciano y se consideraba excepcionalmente viejo en esta época. Aunque había habido un rápido aumento en la medicina y la salud, se desconocía cuánto afectaría eso a la esperanza de vida promedio. Con una sonrisa en su rostro,
Ludwig comenzó a sermonear a su hijo más. Ya eres un hombre, Jacob, es hora de que te cases y tengas un hijo propio. No quiero morir antes de conocer a mis nietos, pequeño bastardo. Después de decir esto, Ludwig golpeó ligeramente a su hijo en la nuca rompiendo la atmósfera solemne que previamente había sofocado el aire. Jacob rió levemente mientras se recuperaba del impacto. Debido a las acciones de su padre, su familia se había convertido en nobles, incluso si se encontraba entre las familias más bajas. Finalmente podría casarse con una buena chica noble y formar una familia. Había estado tan obsesionado con el trabajo que había descuidado por completo cualquier forma de función social durante varios años. Ludwig mostró una gran sonrisa al ver la reacción de su hijo cuando le hizo una pregunta importante. Ahora, muchacho, ¿hay alguna chica que te haya llamado la atención? ¿Puedo hacerle un favor al rey para hablar bien de ti? Jacob se sorprendió cuando escuchó esto. ¿Desde cuándo su padre y Berengar tenían tan buena relación? No sabía que en los primeros días del ascenso al poder de Berengar, los dos hombres eran compañeros de copas. Si bien sabía que su padre había actuado como padrino en la primera boda del rey, Jacob supuso que esto se debía simplemente a que Berengar no tenía amigos. Esto fue parcialmente exacto considerando que todos los amigos de Berengar también eran sus subordinados además de Hassan. Después de pensarlo unos momentos, Jacob se dio cuenta de que prácticamente no conocía a ninguna mujer y que las que conocía ya estaban casadas. ¿Realmente había pasado sus primeros años de vida absorto en la educación y el empleo? Al ver la mirada atónita en el rostro de su hijo, la expresión de Ludwig se hundió antes de que se atreviera a hacer la pregunta que tenía en mente. Chico, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con una mujer? Una sonrisa incómoda apareció en el rostro de Jacob cuando admitió abiertamente su estilo de vida célibe límite. Han pasado al menos 2 años. Muy bien, soy un noble ahora, así que parece que voy a tener que encontrarte una esposa. Eres incapaz de hacerlo tú mismo. Chico, considera este mi último regalo para ti antes de partir de este mundo. Jacob se sorprendió al ver a su padre dispuesto a hacer tanto esfuerzo para poder tener un nieto antes de su muerte. Después de todo, sus hermanos todavía eran razonablemente jóvenes, ya que Ludwig los había tenido tarde en la vida. Por lo tanto, el anciano realmente creía que su primogénito era su única esperanza de ver tal cosa antes de morir. Antes de que Jacob pudiera interrumpir, Ludwig sacó una botella de whisky que Berengar le había regalado a principios de año. Fue envejecido durante 5 años y estuvo entre el primer lote de la destilería de Berengar. Había muy pocas de estas botellas en existencia, y la mayoría de ellas estaban escondidas en el sótano del Palacio Real. Ludwig inmediatamente abrió la botella y se sirvió a sí mismo y a su hijo un vaso de la fragante sustancia. Chico, quiero que sepas que el rey me debe un favor. Después de todo, si no fuera por mí, habría muerto en el pueblo minero. Bueno, técnicamente, fue esa muchacha pelirroja suya quien me informó, pero aún así, fui yo quien pudo alertar a Cart para que reuniera a la milicia. Solicitaré este favor único en la vida en un intento de que use su influencia real para encontrarte un hermoso y bien novia bien educada. Después de todo, nuestra familia es más rica que la mayoría de los duques hoy en día. Puede que no seas el hombre más guapo de Austria. Aún así, cuando yo muera, tú y tus hermanos estarán entre los más ricos. Eso por sí solo probablemente pueda ayudarte a casarte con una mujer de una familia noble en declive, especialmente con el apoyo del rey. Jacob pensó en el gesto de su padre por un momento antes de notar una falla severa en este plan. Como tal, rápidamente expresó sus preocupaciones. Pero padre, no hay familias nobles en declive en Austria. Con las reformas de su majestad, incluso esas casas nobles empobrecidas han ganado una riqueza significativa a través de la propiedad de sus tierras. Ludwig sonrió una vez más con su típica sonrisa llena de dientes antes de alzar la voz en objeción. ¿Quién dijo algo sobre casarse con una mujer austriaca? Hay muchas familias nobles empobrecidas en los reinos vecinos. Puedo conseguir que su majestad nos dé un título mucho más prestigioso y una parcela de tierra en Suiza con suficiente coerción. Después de todo, muchas casas nobles han sido aniquiladas en la región por la Guerra de la Independencia, y Berengar todavía está distribuyendo sus tierras a hombres meritorios de nuestro reino. Espera, muchacho, nuestra casa se levantará, y tal vez incluso obtengamos un nuevo apellido digno de nobles como nosotros. Jacob miró a su padre con incredulidad antes de que una amplia sonrisa apareciera en su rostro. Al hacerlo, se imaginó a sí mismo como un conde poderoso, o tal vez un duque, con varias fábricas bajo su mando y múltiples esposas hermosas. Asintió con la cabeza antes de responder a las audaces afirmaciones de su padre mientras pensaba en esto. Estoy de acuerdo con esta visión del futuro. Ludwig se rió entre dientes antes de palmear a su hijo en la espalda. Al hacerlo, dejó un consejo de despedida a su hijo. Bien, ahora asegúrate de trabajar duro porque todos los beneficios que brindo a nuestra familia volarán por la ventana si no demuestras ser de igual utilidad para nuestro rey.
Jacob tragó la saliva acumulada en su boca al escuchar estas palabras. Después de hacerlo, rápidamente volvió a trabajar en el diseño de su mortero mientras su padre lo miraba con orgullo. Capítulo 436. Relaciones junto a la playa. Pasaron los meses y, con ellos, las esposas de Berengar se acercaron cada vez más a la fecha prevista de su embarazo. Mientras luchaban con la idea de que darían a luz a sus hijos sin la presencia de su esposo. Berengar se estaba divirtiendo en su mansión, que estaba ubicada en una colina sobre las playas de Gibraltar. La primera tanda de reclutas del Real Ejército de Granada se había graduado de formación básica. Estos soldados estaban ahora recibiendo la formación especializada necesaria para desempeñar su cargo dentro de las Fuerzas Armadas de Granda. Durante este tiempo, Portugal siguió sangrando por el caos que envolvía su reino, mientras el rey Luis luchaba por recuperar las tierras que ardían en llamas de las partidas de guerra de bandoleros fuertemente armados que una vez le sirvieron fielmente. Los cruzados extranjeros compuestos por campesinos primarios que habían tomado el llamado a las armas para luchar contra una alianza profana entre la reforma alemana y el Islam se vieron envueltos en un conflicto brutal con los desertores de los ejércitos portugueses. Su número se redujo drásticamente y se extendió por todo el territorio. Pequeño reino al oeste. Actualmente, Berengar descansaba en una tumbona de mimbre para tomar el sol con una sombrilla sobre su cabeza y una bebida licuada en sus manos. Estaba vestido con un pantalón corto de cáñamo y acostado junto a la princesa de Granada, quien lo abrazó con una sonrisa amorosa. La joven pareja se había encariñado mucho durante este tiempo y se estaba preparando una boda. Aunque Hassan inicialmente le había dado instrucciones a Yasmín para que sedujera y se acostara con Berengar en un intento de atraparlo para que se casara, por alguna razón, había cambiado de opinión. Por lo tanto, la joven pareja aún no se había acostado, ya que Hassan insistió en que la virtud de su hermana permaneciera intacta hasta su boda. Por supuesto, Berengar, un hombre impaciente y justo, había usado su vasto conocimiento para encontrar una forma de eludir esa regla. Por lo tanto, había introducido en secreto a su nueva prometida a métodos alternativos para que pudieran entretenerse. Por lo tanto, habían estado pasando mucho tiempo juntos en la mansión de la playa del rey de Austria, disfrutando el cuerpo del otro de todas las formas que no violarían la aparente virtud de la princesa. Sin embargo, todas las cosas buenas deben llegar a su fin. Mientras Berengar continuaba tomando sorbos de su bebida, un sirviente se adelantó y le entregó una carta. Dentro de este documento estaba la noticia de que había llegado el momento de su boda. Fue justo a tiempo también. Viendo cómo las tropas granadinas y la artillería austriaca estaban a punto de desplegarse en Portugal en aras de su conquista. Así, Berengar se levantó de su asiento y miró a su futura novia mientras comentaba. Parece que se nos requiere dentro de la capital. La boda está completamente preparada y esperando nuestra llegada. Cuando Yasmín escuchó esto, una sonrisa astuta se dibujó en su hermoso rostro mientras se burlaba de su prometido. Así que no vas a invitar a tus otras esposas o a tu familia para esta ocasión. Berengar se rió entre dientes cuando escuchó esto y agarró el trasero regordete de la mujer, acercándola a su abrazo. Estoy bastante seguro de que esas chicas intentarían matarte por celos si las trajera a nuestra boda. También estoy seguro de que mi familia no aprobaría fácilmente que me case con una mujer mora. Por lo tanto, no solicitaré su asistencia. Además, me gustaría ver la mirada en las caras de esas perras cuando traiga a casa a una mujer extranjera como mi novia de guerra. Yasmín inmediatamente empujó a Berengar a un lado y se subió encima de su pe. Sus generosos pechos estaban contenidos por la fina tela que formaba su bikini. Bajo las órdenes de Berengar, le había hecho un traje de baño bastante pequeño para usar en su mansión y playa privada. Mientras lo presionaba bajo su peso, lo golpeó en la frente antes de sermonearlo. No soy tu novia de guerra. Berengar se rió entre dientes en respuesta y la besó en los labios, su lengua partiendo a través de su entrada y entrelazándose con la de ella. Después de hacerlo, se soltó y se rió suavemente antes de responder. Estoy en guerra y me casaré contigo mientras estoy lejos de casa. Así que eres mi novia de guerra. Yasmín simplemente se burló de esto antes de quitarse el flequillo de la frente. Mientras lo hacía, metió la mano en los pantalones cortos del joven rey austríaco con una sonrisa maliciosa en su rostro. ¿Qué tal si tomamos uno rápido antes del camino? Berengar sonrió al escuchar esto antes de dar una orden a su sirviente que estaba cerca. Trae el aceite de oliva. Y rápido. Al escuchar esto, el sirviente asintió antes de salir corriendo a la mansión y regresar con una botella de aceite de oliva. No sabía por qué Berengar había pedido tal cosa tan repentinamente, pero el rey de Austria lo despidió rápidamente y le ordenó que no regresara. Después de esto, Berengar se aseguró de estar a solas con la princesa granadina antes de bajarle la parte inferior del bikini y llenarse las manos con aceite de oliva antes de aplicárselo en su bronceado regordete. Después de jugar con sus mejillas por un rato, deslizó sus dedos aceitosos en el agujero donde comenzó a aplicar el aceite en sus entrañas asegurándose de que estuviera completamente preparado para lo que estaba por venir. La tetona princesa granadina se mordió los labios mientras MND en sur. Después de un tiempo,
Ya no pudo contener su ust y rompió su silencio. «Ponlo adentro». Berengar se rió entre dientes al escuchar esto. Habían pasado unos meses desde que comenzó a entrenar su agujero para su uso, y ahora parece que la mujer era adicta a él. Sin embargo, aún no estaba listo. Rápidamente se bajó los pantalones cortos y puso su miembro frente a su cara. Como una perra en celo, Jasmine inmediatamente supo qué hacer cuando colocó el objeto de su DSR en su boca y lo llevó a su base repetidamente. A estas alturas, tenía tanta experiencia con este acto que ya no tenía arcadas por reflejo. Solo después de estar bien preparado, Berengar le dio la vuelta a la mujer y deslizó lentamente su eje en su trasero. En el momento en que lo hizo, sus labios inferiores brotaron en RSM. Berengar no se sorprendió. De todas sus chicas, Jasmine era lo que él llamaría una skirter. Por lo tanto, no pensó en ello e inmediatamente comenzó a empujar sus caderas hacia adelante y hacia atrás como un pistón. Cuanto más lo hacía, más fuertes se volvían los MNS de la princesa. Temiendo atraer la atención de sus sirvientes, Berengar presionó el hermoso rostro de la mujer contra la suave arena de la playa y comenzó a exagerar aún más sus movimientos. A pesar del duro trato, Jasmine solo se humedeció más cuando llegó al clímax una vez más. El propio Berengar ni siquiera estaba cerca de terminar. Como tal, no le dio un respiro a la princesa mientras continuaba con su acto esú. Mientras esto sucedía, agarró los pechos sustanciales de la mujer y se aferró a ellos mientras bombeaba sus caderas. La carne suave llenó sus manos y se sintió como si se estuvieran desbordando de su agarre mientras lo hacía. El estómago de Jasmine era plano y ligeramente tonificado a pesar de su busto sustancial y caderas anchas. Llevaba todo su peso en los pechos y en el trasero, lo que la convertía en una mujer hermosa a los ojos de un hombre como Berengar. Después de MKNV en un método poco ortodoxo durante más de una hora, Berengar finalmente llegó a su conclusión, donde sacó su eje y disparó su líquido sobre su bonita cara bronceada. La vista instantáneamente lo encendió más. Desafortunadamente, no tuvieron tiempo de pasar varias rondas. Así, el joven rey austríaco se levantó inmediatamente de su asiento y le dio algunos consejos a la princesa mientras se dirigía a la mansión. «Limpiate. Después, partiremos hacia la capital». Jasmine estaba en un estado de felicidad total y apenas pudo comprender sus palabras. Como tal, mintió NKD en la playa durante más de 10 minutos antes de levantarse de su posición y limpiarse en el mar. Después de hacerlo, regresó a la mansión y se vistió con algo mucho más apropiado. Así, la joven pareja partió rumbo a la ciudad de Córdoba, donde se celebraría su boda. Su pequeña aventura romántica en la playa permanecería desconocida para los diversos poderes, asegurando así su supuesta castidad y permitiendo que Berengar cumpliera los términos de su acuerdo con el joven sultán Hassan. Cuando finalmente llegaron a las puertas de la ciudad de Córdoba, habrían pasado varios días y la pareja sería llevada rápidamente a su boda. Después de todo, había una guerra que pelear, y las tropas granadinas estaban casi listas para entrar en combate. El deber de un rey nunca estaba completo, y Berengar estaba feliz de poder evitar sus emociones perturbadoras por el momento en los brazos de una mujer hermosa. Cuando finalmente regresó a casa desde Austria, sabía que habría creado más problemas que si hubiera negado su relación con Jasmine. Por otra parte, eso era una preocupación para otro momento. Capítulo 437. Boda granadina. Berengar se situó en medio de la mezquita de Córdoba vestido con el traje de boda tradicional de los pueblos de Al-Ándalus. Se sentía fuera de su elemento, ya que no estaba acostumbrado a vestirse con un sentido de la moda tan oriental. De todos modos, estuvo de acuerdo con la ceremonia porque sintió que sería de mala educación negar las costumbres de su nueva esposa y su gente. Esperó la llegada de su hermosa novia mientras contemplaba la magnífica arquitectura, que era un testimonio de la supremacía del antiguo estado de Al-Ándalus. Si no fuera por esta guerra, la ciudad y este tesoro de lugar sagrado no habrían vuelto a caer en manos de los moros de Iberia. En cierto modo, Berengar fue directamente responsable de este evento al apoyar y ayudar al estado de Granada, una vez en declive. Sin embargo, sintió que era justo, en esta línea de tiempo, Hagia Sofia permaneció en manos de la cristiandad. Por lo tanto, era natural que el pueblo islámico mantuviera su control sobre la gran mezquita de Córdoba. Mientras esperaba a que llegara la novia, el joven monarca estaba junto a sus generales Arnulfo y Adelbrand. Los dos hombres se vistieron con su traje de servicio más lujoso para esta ocasión. Aunque Berengar quería hacer este evento en secreto, necesitaba 2 testigos masculinos, como era la tradición de una boda islámica. Así eligió a sus 2 generales y los obligó a guardar secreto bajo pena de muerte. Después de todo, Berengar aún no había anunciado a sus tropas que se casaría con la princesa granadina, y mucho menos con su familia en casa. Aunque Berengar había fomentado el secularismo y la moderación religiosa dentro de su propio reino, sabía que no pocas personas despreciarían la idea de que un rey cristiano se casara con una princesa musulmana. Especialmente a sus novias, ni siquiera les había dicho que había tomado otra amante mientras estaba en la guerra, y mucho menos que había accedido a casarse con ella. Todo fue bastante repentino. Si no fuera por el hecho de que el reino de Portugal estaba cayendo rápidamente en la anarquía,
él podría haber estado en el frente dentro de las fronteras de Portugal en este momento, y sin poder acercarse a Yasmín. Sin embargo, cuando se le dejaba solo, naturalmente pasaba su tiempo con una belleza extranjera y, por lo tanto, se había encariñado mucho con la mujer. Reconociendo la necesidad de un mayor control sobre su aliado del oeste, Berengar había tramado un plan para colocar a su descendencia con la princesa de Granada en el trono. Por el momento, eso era importante dentro de la mente del joven rey. En cambio, lo que realmente importaba en ese momento era que se casaría con una hermosa mujer de una madurez emocional significativamente mayor que sus actuales novias más jóvenes. Después de todo, ¿qué hombre no quería una belleza Amtur en su harén? Después de un rato, todos habían llegado y la novia fue llevada al novio por su hermano. Como su padre ya había fallecido, le correspondía a Hassan, como jefe de su casa, entregar a Yasmín a Berengar. Yasmín vestía un caftán de tiro púrpura y dorado, con un tocado a juego y su habitual velo facial que ocultaba su belleza. Berengar estaba vestido con colores similares, a la moda morisca. Mientras estaba de pie junto a Berengar frente al podio, la pareja firmó sus nombres en el contrato de matrimonio. Tras concluir la breve ceremonia, la comitiva reunida, en la que se encontraban miembros esenciales de la sociedad granadina, regresaba al Palacio de Córdoba, que en la actualidad actuaba como residencia de Hassan, mientras permanecía dentro de la ciudad. Comenzó una fiesta con todo tipo de alimentos que se trajeron. Berengar disfrutó de los platos exóticos mientras bebía de un vaso que contenía jugo de frutas. Desafortunadamente para él, no se le permitió beber en este evento. Después de todo, aunque no sea musulmán, la gente que lo rodeaba lo era, y para causar una buena impresión a sus aliados, se abstuvo de su vicio habitual. Adelbrand y Arnulf comenzaron a conversar con Berengar mientras se sentaba a la mesa junto a su nueva esposa. Unos días antes, se les informó del matrimonio de Berengar con la princesa de Granada. Sin embargo, después de quitarse el velo de la cara en la ceremonia de la boda, se sorprendieron al ver que tenía una belleza tan divina. Instantáneamente se pusieron celosos de Berengar por agregar otra hermosa mujer a su harén. Arnulfo fue el primero en hablar con su monarca mientras lo felicitaba por su nuevo matrimonio, con una expresión un poco amarga en su rostro. «Felicitaciones, Majestad. Ha reclamado otra novia para usted y, con ella, ha asegurado una alianza a largo plazo con Granada». Berengar se rió entre dientes mientras asentía en silencio en respuesta. Mientras lo hacía, miró a Hassan. El hombre tenía una sonrisa vertiginosa en su rostro mientras jugaba con un revólver de servicio 1422 exquisitamente diseñado. El regalo que Berengar había decidido dar a la familia de su novia era un arma así. Esta pistola, en particular, era una obra de arte, ya que utilizaba empuñaduras de marfil hechas a mano, que contenían una moneda de oro de 24 quilates inscrita con el escudo de armas de Granada en el centro de las empuñaduras. El trabajo en metal de acero azulado estaba adornado con un elegante acabado dorado damasquinado, digno de un rey. En cuanto al martillo y el gatillo, estaban completamente recubiertos con un baño de oro de 24K. Berengar se había encariñado tanto con esta pistola, que había mandado fabricar durante los meses de su mandato en Granada, que se hizo fabricar un revólver a juego que actuaba como símbolo de la unidad de las dos naciones. La única diferencia entre su revólver y el que le regaló al sultán era que su arma tenía una moneda de oro que contenía el escudo de armas de Austria incrustado en sus empuñaduras de marfil. Estos revólveres no solo eran hermosas obras de arte, sino que también eran armas de fuego completamente funcionales. El sultán finalmente se acercó a su nuevo cuñado y le agradeció por su regalo. «Mi hermano, esta es un arma excelente. Espero probarla pronto». «De nada, yo también soy un amante de las armas de fuego, especialmente las que son tan hermosas como las suyas. Quiero que sepa que quedé tan impresionado con el producto final que me hice un revólver a juego que solo tiene una alteración menor. Al escudo de armas incrustado en las empuñaduras». Hassan asintió al escuchar esto. Era apropiado que los dos reyes tuvieran obras de arte tan magistrales. Entonces le dio unas palmaditas a Berengar en el hombro y dijo en voz tan baja que solo ellos dos podían oír: «Diviértete rompiendo a mi hermana esta noche. Te prometo que ella es una VRN». Berengar puso los ojos en blanco ante un comentario tan inapropiado. Él ya era muy consciente de este hecho, ya que la había visto en Ekade muchas veces e incluso había jugado con los otros orificios de su cuerpo. Sin embargo, esperaba entrar finalmente en esa cueva de las maravillas previamente prohibida. Por lo tanto, sonrió y asintió con la cabeza mientras respondía: «Espero que». Después de hablar con el sultán y sus invitados durante algún tiempo, Berengar y Yasmín se retiraron a sus dormitorios, donde estaban ansiosos por desnudarse y consumar su matrimonio. Después de desnudarse por completo, Yasmín se acostó en el suave colchón con las piernas abiertas mientras pronunciaba las palabras: «Ven, esposo mío, reclama lo que es tuyo por derecho». Berengar tragó la saliva que se le había acumulado en la boca al presenciar la vista y entró en acción. Inmediatamente comenzó a estimular su caverna húmeda con su lengua mientras ella hacía lo mismo con él.
Después de que ambos estuvieron preparados, él se sumergió por primera vez en sus profundidades y sintió que un estado de felicidad lo invadía mientras lo hacía. Tomar el VRNT de una mujer siempre fue un surintenso para un conquistador como el rey de Austria. Después de comprometerse completamente con su nueva esposa, la joven pareja continuaría follando como conejos por el resto de la noche. Después de todo, Berengar quería imprimir su marca en el útero de su mujer por completo y con suerte, MPRNT en el proceso. Jasmine se encontraría teniendo dificultades para caminar durante los próximos días cuando llegara la mañana. Capítulo 438. Preparándose para la invasión de Portugal. Berengar miró la mira tangente del rifle que tenía en las manos. Rápidamente tiró del cerrojo antes de cerrarlo de golpe. Si hubiera una bala alojada en esta arma, de hecho habría sido expulsada con este movimiento. Sin embargo, estaba vacío y, por lo tanto, no había ocurrido nada. A medida que el cerrojo se movía hacia atrás y hacia adelante con un movimiento suave, la cubierta antipolvo de lámina de metal adherida al cerrojo lo siguió durante todo su recorrido. Después de contemplar el azulado prístino de las partes de acero del rifle que se combinaron con una fina culata de nogal, Berengar se dio cuenta de que tal vez había ido demasiado lejos con la calidad de estas armas. Independientemente, estaba muy satisfecho con el resultado de sus diseños que finalmente se habían abierto camino en el frente de Iberia. Esta arma era la Jaeger 22, basada principalmente en la Kar 98K de su vida anterior. Sin embargo, se había tomado algunas libertades creativas para asegurarse de que cumpliera con su sentido de la estética. Aparte de eso, hubo algunas mejoras funcionales menores, pero en general era un rifle de combate superior al que estaban equipados actualmente sus soldados. Este rifle fue solo uno de los muchos que se abrieron paso desde las fábricas de Austria hasta el Emirato de Granada. Habían pasado semanas desde que Berengar se había casado con la princesa Jasmine y se acercaba el día de la invasión de Portugal. Tanto es así que no pudo disfrutar de un breve periodo de descanso con su nueva esposa. A medida que el ejército real de Granada se hizo más autosuficiente, los soldados austriacos que lo apoyaban comenzaron a retirarse a la patria. A estas alturas, todo lo que quedaba de las fuerzas de Austria dentro de la región era la primera brigada de caballería y la primera brigada de artillería. También estaban los pocos individuos del regimiento Jaeger que todavía operaban muy por detrás de las líneas enemigas proporcionando reconocimiento a la Triple Alianza. En lugar de los austriacos, el grueso de las fuerzas que participarían en operaciones de combate dentro del Reino de Portugal era el de los granadinos y bizantinos. Con las tres naciones combinadas, era un ejército de unos 50.000 hombres en total. Si bien Berengar inicialmente había planeado dejar atrás un contingente más grande de infantería para ayudar a sus aliados, la realidad era que simplemente era innecesario. El reino de Portugal ardía en llamas por el conflicto entre la empobrecida corona portuguesa y los diversos desertores que habían tomado las armas como bandoleros y salteadores de caminos para extorsionar al pueblo de Portugal por todo lo que valía. Desafortunadamente para el rey Luis, su tesoro fue vaciado principalmente por miembros de su consejo que habían huido a Castilla o Marruecos para comenzar una nueva vida. Incluso su mariscal se había escapado de sus responsabilidades por temor a una invasión austro-granadina. Así, Berengar confiaba en que 50.000 hombres con el apoyo de la artillería y la caballería serían más que suficientes para vencer al ejército de campesinos cruzados que acompañaba al resto del ejército portugués. Después de todo, sus filas se vieron muy mermadas en la lucha contra los desertores portugueses. Después de inspeccionar cuidadosamente el arma, Berengar se la puso en las manos al coronel, quien tenía la tarea de liderar la primera brigada de caballería. El rey de Austria dio una orden a su leal oficial mientras lo hacía. Asegúrate de que nuestras tropas estén bien entrenadas con estas armas antes de marchar sobre Portugal. Quiero que nuestra caballería pueda disparar y recargar mientras se desplaza. El coronel saludó rápidamente a su rey antes de responder afirmativamente. Sí, su majestad. Dicho esto, Berengar sonrió antes de despedir al coronel. Cuando el oficial finalmente se perdió de vista, el rey austríaco miró las cajas que contenían armas cuando una idea brillante apareció en su mente. Ya que pelearía esta guerra como miembro de la caballería, era mejor practicar antes de que comenzara la violencia. Así que instantáneamente agarró un rifle de una de las cajas. Después de hacerlo, revisó algunos de los barriles cercanos, donde encontró uno que contenía varias latas de municiones no deseadas. Berengar procedió a abrir estos botes de spam y cargó las municiones en los cargadores de acero. Una vez que esto se logró, colocó los clips en su equipo de cuero antes de colgarse el rifle en la espalda. Habiéndose preparado para la tarea que tenía por delante, Berengar viajó al Palacio Real de Granada, donde entró en las caballerizas. En el interior, estas cuadras contenían un orgulloso semental ibérico. Se podría decir que este caballo bayo de sangre fue un predecesor de la infame raza andaluza de la vida pasada de Berengar. El joven rey austriaco colocó rápidamente una silla de montar en el caballo antes de colocar su pie dentro del estribo y arrastrarse encima de él. Este caballo rojo se llamó Gloria, y fue un regalo que le hizo Hassan durante la boda de Berengar con la princesa de Granada.
Berengar había tenido muchas monturas a lo largo de los años desde la muerte de Erwin en la batalla de Oberstdorf. Sin embargo, hasta ahora, nunca se había encontrado con un corcel tan bueno como este. Glory fue un caballo de guerra que nació y se crió con un solo propósito: la batalla. Después de montar su corcel, Berengar cabalgó hacia el campo de entrenamiento donde su caballería se familiarizaba con las nuevas armas. 5.000 hombres y sus caballos comenzaron a cargar sus armas mientras saltaban obstáculos y disparaban contra blancos de paja con sus nuevos rifles de cerrojo. Después de hacer esto, hizo pasar a Glory hacia adelante donde procedió a apuntar el rifle, mientras cargaba hacia su objetivo, con las riendas en una mano que también estaba agarrando la parte delantera del rifle. El rey austriaco hábilmente disparó su tiro al objetivo antes de rápidamente, tirando del cerrojo hacia atrás y recamarando otra ronda. Disparó otro proyectil hacia abajo mientras lo hacía, fallando por poco su próximo objetivo. Continuó montando su montura en combate mientras disparaba sus 5 tiros a sus objetivos. Sus soldados lo miraron con asombro antes de seguir su ejemplo. Durante este tiempo, Berengar pasaba varias horas instruyendo a sus soldados sobre el uso de las nuevas armas y cómo usarlas como caballería de manera efectiva. Cuando terminó esta acción, había regresado al Palacio de Granada y encerrado a Glory en los establos. Entró al edificio principal para ver a su nueva esposa esperándolo. Tenía una cálida sonrisa en su bonito rostro cuando rápidamente se acercó a él y lo besó en los labios. «Esposo, finalmente estás en casa». Berengar sonrió al recibir tan especial saludo antes de posar sus manos alrededor de la cintura de la mujer. Era una pena que la invasión de Portugal estuviera a la vuelta de la esquina, de lo contrario seguramente se llevaría a la mujer de luna de miel. Ahora que lo pensaba, no había tomado a ninguna de sus esposas en un aspecto tan esencial de su matrimonio. Juró en ese momento que tendría que hacerlo en el futuro cuando se le diera la oportunidad. Por ahora, tendría que arreglárselas y entretener a su esposa en el dormitorio. Como tal, la agarró sin decir una palabra y la arrastró hasta el dormitorio, donde la pareja mantendría relaciones íntimas por el resto de la noche. Después de todo, la guerra estaba a la vuelta de la esquina y pronto Berengar estaría lejos de sus brazos. Por lo tanto, quería aprovechar al máximo el poco tiempo que tenía disponible para dedicarse a sus mundanos con una belleza extranjera. Capítulo 439. Imperio en el Este. En el otro lado del globo, muy lejos, se encuentra un poderoso imperio. Dentro de sus fronteras estaba la antigua ciudad de Nanjing. Mientras Berengar libraba una guerra contra los reinos católicos de Iberia, la dinastía Min vio una época de paz y prosperidad sin precedentes. Sin embargo, a pesar de esto, su emperador había fallecido recientemente, dejando a su hijo y heredero, un niño de 10 años llamado Su Li, como gobernante de facto de China. Este chico actualmente estaba golpeando repetidamente con su dedo el reposabrazos de su silla con una expresión de descontento en su rostro. Su madre, que era la emperatriz viuda, era, en realidad, el verdadero poder detrás del trono. Su Li era simplemente un títere para ella y él lo sabía. Debido a esto, la mujer estaba apartada de su hijo, regañando a uno de los almirantes bajo su mando. Su Li escuchó en secreto su conversación en silencio. ¿Has traído esta chatarra vieja y oxidada de tus viajes y exiges mostrársela al emperador? No permitiré que pongas ideas fantasiosas de un misterioso y poderoso reino bárbaro en Occidente en la cabeza del emperador. El almirante inmediatamente comenzó a protestar contra la emperatriz viuda y habló en contraste con sus duras palabras. Esta es una pieza vital de tecnología militar, mucho más avanzada que nuestros cañones de mano. Supuestamente, el reino del que fue capturado ha empleado estas armas por miles. Si no aprendemos a replicar esta arma de fuego, preveo que nuestro ejército eventualmente se quedan atrás de esos reinos occidentales. La emperatriz viuda se burló de este comentario antes de reprender al almirante por su insinuación aparentemente absurda. Eres un almirante, no un general. No es tu trabajo pensar en los asuntos del ejército. Excedes tus límites, Lin Feng. Cuando Su Li escuchó estas palabras, sus cejas se arquearon con interés. Hasta donde él sabía, el mundo giraba en torno a la dinastía Min. La idea de que unos bárbaros habían creado un reino poderoso intrigó su joven mente, casi como si fuera algo sacado de un cuento de ficción. Así, el niño emperador llamó a su madre y al almirante con un tono emocionado en su voz. Tráeme el artículo y determinaré si tiene algún valor o no. Aunque la emperatriz viuda puede ser el verdadero poder detrás del trono, Su Li seguía siendo la cara pública. Así su madre se vio obligada a respetar su posición. Como tal, la emperatriz viuda frunció el ceño por un momento antes de poner una fachada maternal. El almirante conocido como Lin Feng caminó instantáneamente hacia el joven emperador, donde se aferró a una manta. Dentro de esta manta había una poderosa arma de Occidente que había encontrado en sus viajes con la gran flota de la dinastía Min. Lin Feng se arrodilló ante su emperador y desenvolvió la manta de seda para revelar un arma de fuego desgastada por la batalla. Esta arma de fuego no era un arquebuse utilizado por los ejércitos bizantinos en el campo de batalla en el norte de África.
Sully miró este dispositivo con emoción mientras preguntaba sobre su origen y función. ¿Qué es esto y dónde lo encontraste? Con una expresión estoica en su rostro, Lin Feng comenzó a contar una gran historia sobre cómo se encontró con un arma tan poderosa del oeste. Verá, Su Majestad, como sabe, he estado conduciendo su gran flota del tesoro a través de los océanos en un intento de difundir la gloria de nuestro imperio. Mientras estaba lejos en una tierra conocida como el Imperio Timurid, me encontré con un noble quien estaba más que feliz de rendirte tributo. Él me dio esta arma de fuego, que afirma que se empleó en una gran batalla en la tierra conocida como Egipto. Había sido adquirido por un humilde carroñero cuyo nombre se desconoce. Sin embargo, este hombre vendió el arma, y finalmente llegó al noble Timurid. Supuestamente fue empleado por un gran reino conocido como Bizancio. Sin embargo, el noble que me dio esta arma me aseguró que no fue construida en Bizancio sino incluso más al oeste en las tierras conocidas como Europa. ¿Dónde se fabricó exactamente esta arma? El noble Timurid no está seguro. Aún así, donde sea que se haya construido, se dice que es un reino donde los ríos de acero fundido fluyen a través de su ciudad capital, y la tecnología avanza al nivel que rivaliza con los dioses. La emperatriz viuda inmediatamente se burló de esta idea. Toda esta historia fue simplemente ridícula. Difícilmente podía creer que el almirante se hubiera tragado esos ridículos rumores. En cuanto a Sully, sus ojos brillaban de alegría cuando pidió más información sobre el arma. Entonces, ¿cómo funciona esta arma? Lin Feng comenzó a describir la función del arma con una sonrisa en su rostro. Primero se llena el ánima de esta arma de fuego con pólvora, seguida de una bola de plomo. Luego, después de haberla compactado con la baqueta, encienden una cerilla, que está unida a este gancho. Después de hacerlo, llenan de pólvora a esta bandeja. Y luego tire de esta palanca aquí, que envía el fósforo a la sartén, encendiendo la pólvora y propulsando la bola de plomo hacia abajo. Supuestamente, hace que cualquier forma de armadura sea completamente inútil a corta distancia. El joven emperador tenía una expresión emocionada en su rostro al imaginar esta arma en uso. Como tal, rápidamente hizo un decreto que provocó la ira de su madre. Debemos replicar esta arma y ver si realmente está a la altura de los cuentos. Envía un mensaje al ejército. Quiero que estudien y reproduzcan esta arma lo más rápido posible. El almirante sonrió al oír al emperador ponerse de su parte. Después de hacerlo, le dio una mirada de suficiencia a la emperatriz viuda, donde continuó alardeando de su victoria en silencio. La madre del niño luchó por contener sus nervios mientras presenciaba esto. Sin embargo, finalmente logró calmar su ira antes de comentarle el asunto a su hijo. Si eso es lo que desea el emperador, entonces me aseguraré de que se haga. Sin embargo, Sully miró a su madre con desprecio mientras respondía a sus palabras. No, madre, estás demasiado ocupada ayudándome a administrar el reino. Dejaré este asunto en manos de los militares. Por un breve segundo, la emperatriz viuda le dio a su hijo una mirada asesina que el joven emperador se encontró con uno de los suyos. Sin embargo, en el momento siguiente, volvió a su fachada amorosa y asintió con la cabeza en silencio. Muy bien, si eso es lo que quieres, que así sea. Después de decir esto, la emperatriz viuda partió, dejando a su hijo solo. En cuanto al almirante Lin Feng, Sully lo despidió poco después. El niño se sentó en el trono del dragón, contemplando cómo retener el poder que le otorgaron los cielos. Si dejaba a su madre a su suerte, ella usurparía la poca autoridad que quedaba en sus manos. Después de unos momentos de silencio, el emperador suspiró y se puso de pie. Después de hacerlo, salió de la sala del trono, donde avanzó por un pasillo en el palacio real. Eventualmente, se encontró con una pequeña habitación en la esquina del edificio. Sully dudó por unos momentos antes de llamar a la puerta. Una voz débil y tímida llamó desde el otro lado. Había una pizca de miedo en su tono cuando las palabras resonaron por todo el pasillo. ¿Quién es? Es Sully. Podía escuchar el miedo en la voz desaparecer cuando la puerta se abrió de repente y reveló a una niña de 6 años que prácticamente parecía una muñeca de porcelana. Esta niña tenía albinismo y, por lo tanto, tenía piel pálida, cabello blanco y ojos rosados. Una cálida sonrisa estaba en su rostro mientras se aferraba al emperador antes de decir las palabras. El gran hermano ha vuelto. El niño emperador le dio unas palmaditas a su hermana pequeña en la cabeza y entró en la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Luego de entrar, se sentó, mientras la joven le preparaba un poco de té. Después de hacerlo, se sentó frente a su hermano con una sonrisa feliz en su rostro. Había pasado algún tiempo desde que su precioso hermano mayor había venido a visitarla y, por lo tanto, estaba llena de alegría en ese momento, hasta que él hizo la pregunta que tenía en mente. ¿Cómo te ha estado tratando mamá, Hiali? En el momento en que la niña llamada Hiali escuchó esto, su expresión se hundió y su mirada se apartó de los ojos de su hermano. Esa sola acción fue suficiente para darle una respuesta al emperador.
Sus puños se cerraron con rabia al comprender lo que había ocurrido en su ausencia. La pobre niña había sufrido el abuso y la negligencia de su madre durante demasiado tiempo. Al ver que su hermano estaba enojado, la pequeña niña conocida como Hiali tomó su mano con sus dos delicadas patas y lo miró con una sonrisa agridulce. «Estoy bien». Al escuchar esto, Sully ya no pudo contener las lágrimas en sus ojos e inmediatamente se aferró a su hermana pequeña antes de hacerle un voto solemne. «Cuando sea mayor y haya recuperado el poder del trono, prometo que haré que esa mujer pague por lo que te hizo». La joven tenía una sonrisa amarga en su rostro de muñeca mientras abrazaba a su hermano, consolándolo. Pasaría más de una hora antes de que el emperador niño saliera de la habitación de su hermana. Cuando lo hizo, había un indicio de un nuevo propósito en sus ojos. Había llegado a la conclusión de que si deseaba acabar con la tiranía de su madre, necesitaría el respaldo del ejército. Por suerte para él, un nuevo y poderoso invento acababa de entrar en sus manos. Sin saberlo, en virtud de proporcionar armas a sus aliados, la influencia de Berengar había comenzado a extenderse hacia el lejano oeste. Pasaría algún tiempo antes de que el futuro imperio de Berengar se encontrara con la dinastía Min. Cuando finalmente lo hiciera, habría cambios monumentales en la línea de tiempo que fueron en parte el resultado de su interferencia en este mundo. Capítulo 440. El jinete de la guerra. Por fin había llegado el día. Berengar se sentó en la silla de cuero negro de su caballo cuyo nombre era Glory. En su mano había un cigarrillo de cáñamo que fumaba para calmar su ansiedad. Detrás de él iba un ejército de 50.000 hombres que acababa de traspasar la frontera portuguesa sin incidentes. El joven rey austríaco vestía de manera inusual. No eligió su uniforme de campo diario mientras dirigía su caballería. En cambio, vestía el uniforme de los húsares austriacos, que se basaba en los uniformes entregados a los húsares alemanes durante la gran guerra de su vida pasada. Encima de su cabeza había un sombrero de piel, que en su centro tenía un totenkopf audaz estampado sobre él. Este sombrero se inspiró en los legendarios húsares de la cabeza de la muerte de su vida pasada, y era el uniforme estándar de todos los húsares dentro de las filas de su ejército. En cuanto a las armas con las que estaban equipados, un rifle G-22 colgado de la espalda y un sable de caballería atado a la cintura. Berengar se abasteció de manera similar, totalmente preparado para entablar combate con el enemigo donde quiera que apareciera. La mayor parte del ejército estaba compuesto por infantería granadina y bizantina. En cuanto a los soldados austríacos, lo único que quedó dentro de la península ibérica fueron 2 brigadas, una de caballería y otra de artillería. Otras unidades que aún existían en el campo eran soldados especializados incrustados profundamente detrás de las líneas enemigas, que evaluaban con precisión las fuerzas enemigas y sus posiciones. Mientras Glory avanzaba, mostrando su hermoso abrigo rojo, el estrategos Palladius Angelus cabalgaba junto al rey de Austria. Mientras contemplaba la ansiosa expresión del rostro de Berengar y de la caballería austríaca, que mostraba su inherente sed de sangre, empezó a citar las escrituras. Y salió otro caballo, Bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se mataran unos a otros, y le fue dada una gran espada. Berengar reflexionó sobre esto por un breve momento antes de reírse. Mientras lo hacía, comenzó a hacer una broma hacia el anciano general del Este. «¿Estás insinuando que soy el jinete de la guerra?» Palladio contempló la escena del poderoso ejército que se había reunido con un solo propósito, destruir el reino de Portugal, y asintió con la cabeza con una expresión estoica antes de expresar sus pensamientos sobre el asunto. «Si el zapato calza». Esta respuesta inmediatamente hizo que Berengar se riera mientras miraba hacia atrás a su ejército. Levantó su espada en el aire y animó a su caballería con una orden sarcástica. «¿Oyeron eso, muchachos? Soy el jinete de la guerra. Así que asegúrense de que no se salve ninguna carne». Los soldados de caballería entre las filas de Berengar comenzaron a estallar en carcajadas al escuchar esta broma. Si su rey eran los jinetes de la guerra, eso significaba que eran un ejército de condenados. En cuanto a las tropas granadinas y bizantinas, respondieron con menos entusiasmo al sentido del humor de Berengar. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara el conflicto. El ejército de Berengar había avanzado tan rápidamente que había tomado por sorpresa a las partidas de guerra de bandidos que ocupaban las aldeas del sur de Portugal. En el momento en que contemplaron el enorme ejército en el horizonte, los desertores y criminales comenzaron a huir para salvar sus vidas. Sin embargo, Berengar se negó a permitir que los hombres se retiraran. Como tal, se quitó el rifle y quitó el seguro mientras apuntaba con la mira a un hombre que se encontraba a unas 300 yardas. Apretó el gatillo en silencio, y el trueno de su rifle atravesó la espalda del criminal que huía. La sangre salpicó la tierra, y el proyectil atravesó la armadura del objetivo hostil como si fuera un búho, era antes de incrustarse en el barro sangriento de abajo. Con esta acción, Berengar dio su orden a la caballería austríaca. «Mátenlos a todos. No dejen a ningún bandido con vida». Con esta orden, los 5.000 soldados de caballería austriacos cargaron con sus armas en la mano, disparando y recargando rápidamente sus nuevas armas en movimiento,
matando a tiros a los pocos cientos de bandidos sin ningún tipo de piedad. Al final, los desertores del ejército portugués que habían formado una pequeña partida de guerra y ocupado esta tierra fueron asesinados a tiros sin piedad. Cuando Berengar entró cabalgando en el pueblo y miró sus cadáveres, escupió sobre el cadáver de uno de los hombres asesinados antes de comentar sobre el asunto. Ni siquiera valen su peso en orina. Palladio miró a Berengar al escuchar esto con una expresión cansada. La infantería ni siquiera había disparado un tiro, pero la caballería había matado tan rápidamente a la banda de guerra que ocupaba este pueblo. Como pudo ver, los aldeanos habían sido maltratados durante la ocupación de los bandoleros. Aquellos que no fueron directamente asesinados o RPD se acurrucaron por temor a lo que los austriacos pudieran hacerles. Al ver esto, los estrategos de los Balcanes rápidamente preguntaron qué pretendía hacer Berengar con ellos. ¿Qué pasará con los aldeanos? Berengar miró al anciano general del Este y respondió con una expresión estoica. Déjalos en paz, no representan una amenaza, y ya no hay hostiles dentro de la aldea. No hay propósito para una matanza sin sentido de inocentes. A pesar de todas sus fanfarronadas, el rey austríaco cumplió con sus propias reglas de guerra. Por lo tanto, bajo su mando, los soldados austríacos trataron a los aldeanos con los que se encontraron con bastante cordialidad, ofreciendo asistencia médica y suministros de repuesto a las personas que sufrieron bajo el colapso de su reino. Luego de atender a los civiles, el ejército continuó su viaje. En el camino, se encontraron con muchos pueblos en situaciones similares. Bajo las órdenes de Berengar, los bandoleros y desertores que ocupaban estos pueblos fueron masacrados sin el más mínimo atisbo de piedad. En cuanto a los aldeanos, si no resistieron la invasión, fueron perdonados y bien tratados. Eventualmente, el ejército de la Triple Alianza finalmente se encontró con una fuerza considerable ubicada dentro de los muros de la ciudad de Faro. A pesar de la bancarrota de la corona, los alcaldes de los pueblos locales lograron mantener cierto grado de riqueza y control sobre su ciudad y sus guarniciones. Al ver al ejército austríaco entrar en sus fronteras, la guarnición de la ciudad se puso inmediatamente en alerta cuando comenzaron a cargar sus trabuquetes para la guerra. Sin embargo, contra la potencia de fuego superior y el alcance de la artillería austríaca, tales armas fueron inútiles. Berengar tenía una amplia sonrisa en su rostro mientras miraba a través de sus binoculares y presenciaba la vista del enemigo preparándose para el combate. Si se hubieran rendido por completo, se habría sentido decepcionado. Sin embargo, al cargar sus trabuquetes, el enemigo declaró su intención de resistir. Como tal, el rey de Austria ordenó a la primera brigada de artillería que instalara sus armas y bombardeara las murallas de la ciudad. Los soldados de la Triple Alianza esperaron mientras los cañones FK-22 de 7,5 centímetros se colocaban en posición y se cargaban. Después de unos momentos, se disparó la primera andanada de cañones. Mientras sus rugidos llenaban el cielo, los proyectiles llovían sobre las murallas medievales. En una explosión de fuego infernal, los muros de piedra que alguna vez fueron poderosos se derrumbaron inmediatamente por el impacto de los proyectiles de alto explosivo utilizados por el ejército austriaco. Aunque Palladio había oído rumores sobre la eficacia de los nuevos cañones austriacos, nunca había sido testigo de su poder destructivo hasta ahora. Miró con asombro cuando vio que las murallas de la ciudad se derrumbaban por un solo bombardeo. Inmediatamente temió la posibilidad de una guerra con Austria y agradeció a Dios que la princesa se hubiera casado con este hombre cruel y brutal. Porque bajo el fuego de una fuerza tan abrumadora, incluso los poderosos muros de Teodosio, que habían resistido la prueba del tiempo, se derrumbarían como si estuvieran hechos de barro. Sin embargo, la artillería no se detuvo con un solo bombardeo. Instantáneamente cargaron la segunda andanada y dispararon otros 70 proyectiles contra la ciudad con total desprecio por la vida y la propiedad. Berengar había ideado sus propias reglas de guerra. Entre estas reglas estaba la estipulación de que a sus soldados no se les permitía masacrar a civiles desarmados. Sin embargo, esta ley fue limitada. Por ejemplo, los daños colaterales se descartaron por completo. En opinión de Berengar, el objetivo principal de la guerra debería ser librarla de la manera más eficiente posible, asegurar la victoria más rápida y mantener el mínimo de bajas entre sus tropas. Por lo tanto, el bombardeo de una posición enemiga se consideraba válido y lícito incluso si los civiles resultaban heridos en el proceso. La destrucción de una ciudad ocupada por el enemigo, que de otro modo resultaría en una guerra urbana intensa y bajas masivas entre sus tropas, también se consideró válida independientemente de cuántos civiles vivieran allí. Después de todo, había sido testigo de la ineficiencia de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el Medio Oriente, ya que arriesgaron la vida de sus soldados en un intento por limitar las bajas civiles del Estado enemigo. En su vida pasada, miles de hombres estadounidenses habían muerto cuando un bombardeo masivo de una ciudad ocupada por hostiles podría haber manejado fácilmente la situación. Por lo tanto, el bombardeo se contuvo, ya que se lanzaron cientos de proyectiles sobre la ciudad, devastando su guarnición y población civil. Después de que se dispararan aproximadamente 1000 proyectiles contra la ciudad, Berengar levantó la mano, indicando a la artillería que cesara sus operaciones. Tras hacerlo,
dio la orden que finalmente sellaría el destino de la ciudad de Faro. Toma la ciudad y no tengas piedad. Tienes mi permiso para matar a cualquier hombre, mujer o niño que muestre la más mínima señal de resistencia armada a nuestra conquista. Con esta orden dada, 50.000 hombres cargaron hacia los muros derrumbados de la ciudad. Su objetivo era simple, sofocar cualquier forma de resistencia que quedara. Sin embargo, después de un bombardeo tan infernal, ni una sola alma que sobrevivió estaba dispuesta a resistir más. Así, Berengar y su ejército habían capturado la primera gran ciudad de Portugal. En cuanto al resto del reino, sería invadido lenta pero seguramente por el ejército de la Triple Alianza en los días venideros. La devastación que siguió al avance de Berengar por todo Portugal y los informes del rey austriaco montado en un caballo rojo retratarían para siempre al rey Berengar von Kufstein como la personificación de la guerra entre el mundo cristiano. Capítulo 441. Ambiciones francesas. Mientras Berengar había iniciado su conquista del reino de Portugal en nombre del Emirato de Granada, otra guerra se libraba en toda Europa, y eso era en el corazón de Francia. Debido a la interferencia de Austria, las facciones que se oponían a la corona francesa estaban equipadas con una buena cantidad de armas de fuego, lo que cambió el rumbo de la guerra. Bajo la apariencia de representantes de la ahora desaparecida Unión Ibérica, el Ducado de Aquitania y el Ducado de Borgoña, que estaban en rebelión abierta contra el rey Gilles de Valois, estaban bien equipados para hacer frente al esfuerzo bélico en curso. A pesar del colapso de la Unión Ibérica, los agentes de Berengar aún lograron abastecer a los enemigos de Francia al afirmar ser representantes de Aragón. Así, el comercio de armas entre Austria y los rebeldes ducados franceses permaneció ininterrumpido. A pesar del uso de armas de fuego por parte de los enemigos de Francia, el rey se mantuvo firme en su falta de voluntad para hacer uso de las armas que le proporcionó la corona de Austria como regalo. Porque si lo hacía, sabía que el rey inglés sin duda haría uso del escándalo para consolidar aún más su reclamo sobre el reino de Francia. Así, el reino de Francia se encontró en una roca y un lugar difícil mientras continuaban librando la guerra contra sus enemigos, tanto internos como externos. Pocos aliados habían respaldado a la corona francesa, y ahora se encontraban aún más aislados, ya que la gente común había comenzado a amotinarse por instigación de agentes austriacos encubiertos. Mientras esto sucedía, el príncipe Aubry estaba sentado en sus aposentos. En este momento, se estaba aplicando cosméticos austriacos como lápiz labial en su rostro femenino. El príncipe de Francia estaba vestido con un lujoso vestido azul cielo en el nuevo estilo que se había vuelto común en el reino de Austria. Aubry había pagado una suma sustancial para adquirir los vestidos que pertenecían al sentido de la moda austriaco. Mientras se maquillaba, el príncipe escuchó un golpe en la puerta, a lo que respondió rápidamente con un tono alegre. «Está abierto». Al decir esto, el príncipe escuchó que la puerta se abría, lo que reveló la aparición de su hermana Sibilla. Aunque hermosa por derecho propio, siempre había sentido envidia de la apariencia cursi y extraordinariamente femenina de su hermano. En cierto modo, ella era responsable de cómo había resultado, y después de observar la apariencia actual de Aubry, una mueca se dibujó en sus labios. Sin embargo, en lugar de tener conflictos con su hermano, rápidamente comenzó a abordar el motivo de su visita. Portugal caerá ante Austria y sus aliados en los próximos 3 meses. Castilla y Aragón están a punto de unirse y abastecer a nuestros enemigos. Padre no quiere admitirlo, pero si queremos ganar esta guerra, lo haremos. Necesita el apoyo de Austria. Aubry no miró a su hermana. En cambio, se concentró en aplicar rubor en sus mejillas. Mientras usaba su maquillaje, habló con una voz desinteresada hacia las afirmaciones de su hermana. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Una sonrisa cruel se grabó en el rostro de Sibilla cuando se acercó a su hermano e inclinó la cabeza hacia su rostro para poder mirarlo a los ojos. Después de hacerlo, besó a su hermano en los labios antes de susurrarle algo al oído. Necesito que visites personalmente al rey de Austria cuando regrese de su pequeña guerra. No confío en nadie más que en mi precioso hermano pequeño para seducir adecuadamente al hombre y convencerlo de que apoye los intereses de nuestra familia. Aubry sonrió al escuchar este mensaje y asintió 3 veces con la cabeza. Después de hacerlo, volvió a maquillarse antes de atender el pedido de su hermana. Eso está bien para mí. He tenido la intención de conocer a este rey Berengar. Por lo que escuché, él es un gobernante bastante capaz. Si es la mitad de guapo de lo que la gente dice que es, entonces estoy seguro de que será un mejor amante que ese bastardo de Cojo que se volvió contra el padre. El príncipe se refería a su anterior amante, el duque de Borgoña. Sibilla lo sabía e inmediatamente puso los ojos en blanco antes de seguir comentando. Supongo que serás capaz de completar la tarea. Aubry se lamió los labios con una expresión emocionada mientras se daba la vuelta y miraba a su hermana con una sonrisa. Siempre me he preguntado a qué sabe un hombre alemán. Una mirada de disgusto apareció en el rostro de la princesa Sibilla al escuchar esto. ¿Qué tan perverso era su hermano pequeño? Sin embargo,
rápidamente fue reemplazada por una sonrisa sádica cuando la joven tomó el rostro de su hermano con las manos antes de susurrar algo más en sus delicados oídos. Si tienes éxito en esta tarea, te recompensaré generosamente. Puedes estar segura, hermana. Me aseguraré de que el rey Berengar suministre a nuestras fuerzas las armas que necesitan, incluso si tengo que darle mi cuerpo a cambio. Después de escuchar esto, Sibilla sonrió una vez más antes de partir hacia la puerta. Dejó una sola frase atrás mientras dejaba a su hermano solo para terminar de maquillarlo. Cuento con ello. Después de decir esto, la princesa de Francia desapareció de las habitaciones de su hermano pequeño, donde el príncipe se levantó de su asiento y dio vueltas en su vestido con volantes mientras miraba su apariencia en el espejo. Una sonrisa femenina se extendió por sus deliciosos nalgas rosadas mientras guiñaba un ojo y lanzaba un beso hacia su reflejo. Al hacerlo, hizo un voto solemne. Berengar von Kufstein, serás mío. Mientras estaba acampado en el desierto portugués, Berengar sintió un escalofrío en la espalda antes de estornudar. Inmediatamente se limpió la nariz antes de comentar sobre la situación. Será mejor que no me enferme. Estaba demasiado ocupado como hombre para verse obstaculizado por una enfermedad y, por lo tanto, había decidido tomar las precauciones necesarias para evitar tal destino. No tenía forma de saber que el príncipe francés estaba en este momento conspirando para seducirlo para que ayudara a la dinastía de Valois. En lugar de eso, volvió a centrar su atención en el mapa que estaba sobre su mesa. Su ejército era significativamente más grande y contenía potencia de fuego más que suficiente para aniquilar al enemigo antes de que pudiera causar algún daño. Afortunadamente para Bernegar y su ejército, el rey Luis se vio obligado a dividir a los cruzados campesinos en ejércitos más pequeños para arrebatarles el control de las principales ciudades a los bandoleros y alcaldes desleales. Al ritmo actual, esta guerra terminaría en cuestión de meses. Entonces, finalmente podría regresar a casa con su familia. Berengar se estremeció al pensar en cómo rechazaría los avances de Henrietta o cómo presentaría a su nueva esposa a su familia. Sin embargo, el hecho era que él era el hombre de la casa y el rey de Austria. Como había decidido tomar una cuarta novia, tendría que imponer la ley a su familia. Berengar no tenía idea de que el joven príncipe de Francia había puesto sus ojos en él. Porque si lo hiciera, probablemente tomaría el primer barco que pudiera encontrar y navegaría hacia el Nuevo Mundo, para nunca regresar. Por supuesto, desconocía por completo las maquinaciones del príncipe Aubry o las de su hermana, la princesa Sibilla. Así, el rey de Austria tenía una amplia sonrisa en el rostro al pensar en volver a casa después de tanto tiempo. Aunque Granada era un lugar hermoso, prefería con creces el aire frío de la montaña de su capital incrustada en lo profundo de los Alpes austríacos. Comenzó a preguntarse si sus esposas ya habían dado a luz o no. Había tantas cosas que debían haber ocurrido mientras él estaba fuera. Esperaba ver cuán avanzada se había vuelto Austria en su ausencia y cuán lejos se habían extendido sus vías férreas. Estos eran los pensamientos en la mente del joven monarca mientras se sentaba en su campamento, descansando para pasar la noche. Al amanecer del día siguiente, él y su ejército estarían en marcha una vez más, porque esta guerra estaba lejos de terminar. A estas alturas, se había ganado una reputación feroz por la devastación que había dejado a su paso. Allá donde iba el ejército de la Triple Alianza, atrás quedaba la muerte y la desesperación. Habían masacrado a bandoleros, desertores, cruzados y al ejército portugués en su viaje, y había mucha más sangre que derramar en este conflicto. Sin embargo, Berengar no pensó en ello, ya sea que su mente estaba consciente y entumecida después de años de guerra, o que se había convertido en un sociópata. Cuando se enfrentó a tales pensamientos, se mantuvo estoico y en su lugar encendió un cigarrillo de cáñamo. Después de tomar un breve descanso de su tarea, apagó la lámpara de aceite dentro de su tienda y se metió en la cama. Mañana se derramaría más sangre en la búsqueda de la conquista. Descansaría tranquilo esta noche y partiría a primera hora de la mañana. Capítulo 442. Saqueo de Lisboa. El sonido de los disparos resonó en el aire mientras los defensores de la ciudad de Lisboa se aferraban desesperadamente al último hombre. A pesar del número abrumador y el poder del enemigo contra el que lucharon, continuaron defendiendo valientemente su ciudad contra los invasores. Habían pasado semanas desde que la Triple Alianza entró por primera vez en el Reino de Portugal, y ahora finalmente habían violado la capital. Berengar se sentó a caballo mientras avanzaba a grandes zancadas a través de las murallas de la ciudad en ruinas, liderando la carga de caballería con un rifle en la mano. Rápidamente retiró el cerrojo de su rifle antes de cargar la siguiente ronda y apretar el gatillo, enviando el proyectil hacia abajo y hacia el torso del objetivo. El poder del proyectil de 8 milímetros destrozó el peto del soldado y se abrió paso a través de sus entrañas, salpicando lo que quedaba de sus órganos internos contra los muros de piedra de la ciudad. Mientras la caballería austríaca acribillaba a tiros a cualquier hombre lo suficientemente tonto como para acercarse, estaban flanqueados por la infantería granadina y bizantina, que disparaban sus mosquetes a la refriega y se enfrentaban al enemigo con sus bayonetas. A pesar de un bombardeo de artillería infernal que había arruinado su ciudad,
los defensores supervivientes de Lisboa se negaron a entregar las armas. En cambio, lucharon con toda la intención de salvar su reino moribundo. A estos hombres no se les había pagado en meses y no estaban equipados. Sin embargo, reunieron su coraje con feroz determinación y lucharon contra los invasores. Sin embargo, contra un número abrumador y una potencia de fuego, no podían hacer mucho. Por lo tanto, la batalla comenzó a cambiar a favor de la Triple Alianza a medida que avanzaba. Berengar continuó disparando su arma hacia las líneas enemigas. Cada disparo logró encontrar su camino hacia el cuerpo del objetivo, cegando su vida en el proceso. Después de disparar la quinta ronda de su rifle de cerrojo, rápidamente recuperó un cargador completo de su equipo de red, donde procedió a cargar su arma. Después de asegurarse de que las 5 rondas ingresaran en el cargador incorporado, cerró el cerrojo antes de levantar su arma y disparar a más objetivos. Mientras que los mosquetes utilizados por sus aliados golpeaban las defensas improvisadas de la guarnición hostil, el verdadero poder de penetración provenía de los 5.000 soldados de caballería armados con rifles de cerrojo superiores. Los hombres que estaban dispuestos a desperdiciar sus vidas en un estúpido intento de resistir la invasión de su ciudad fueron cortados como trigo a la guadaña. Cuando el bloqueo que se había establecido para evitar el avance de la Triple Alianza se vino abajo, Berengar obligó a su caballo, cuyo nombre era Glory, a saltar sobre las pilas de cadáveres y avanzar más hacia la ciudad. Los soldados de caballería a su lado cabalgaron por los estrechos caminos de la ciudad mientras disparaban a cualquier hombre que todavía llevara armas. Los soldados granadinos y bizantinos lo siguieron, abriendo fuego contra cualquier soldado que aún se interpusiera en su camino. Finalmente, la enorme horda se dirigió al castillo de la ciudad, donde pretendían sacar al rey portugués de su escondite y obligarlo a entregar su reino a Granada. Sin embargo, cuando Berengar y sus hombres llegaron al castillo de la ciudad, lo encontraron completamente desocupado. Las puertas estaban abiertas de par en par como si estuvieran dando la bienvenida a los soldados de la Triple Alianza a la sede del poder portugués. Berengar se mostró cauteloso ante esta escena e inmediatamente ordenó a una unidad de infantería que entrara y despejara el edificio. «Ve y despeja el edificio. Quiero que el rey Luis sea arrastrado ante mí dentro de 1 hora». Al escuchar las órdenes del comandante aliado, las tropas granadinas y bizantinas saludaron al joven rey de Austria antes de entrar en el castillo. Mientras lo hacían, Berengar se recostó con Palladio, quien comentó sobre la extraña situación. «Creo que el rey de Portugal hace tiempo que huyó de la ciudad y abandonó a su pueblo. Probablemente esté marchando hacia el norte mientras hablamos con la ciudad de Oporto». Berengar contempló el castillo abierto con expresión de descontento. Desde que los soldados habían entrado en el edificio, no se había producido ningún sonido de conflicto. Lo que dijo Palladius empezaba a parecer la realidad a la que se enfrentaba. En poco tiempo, los soldados que entraron al interior de la gran estructura fortificada salieron con expresiones nerviosas. No había una sola alma viviente dentro del castillo. Tampoco había ninguna señal de los cuerpos de la familia real. Era como había dicho Palladio, hacía tiempo que habían huido de la ciudad. Después de escuchar este informe, Berengar pisoteó con furia y maldijo en su lengua materna. «Oh, mierda. Este bastardo está decidido a hacer que esta guerra dure lo más posible, ¿no es así?». Después de descargar sus frustraciones, Berengar dio su decreto sobre cómo manejar la ciudad. «La familia real se ha ido. Han dejado atrás la ciudad para que la saqueemos. Digo que nos aprovechemos de ella, saqueemos todo lo que tenga valor, perseguiremos al cobarde rey de Portugal una vez que nos hayamos saciado». Tras dar esta orden, el ejército granadino y bizantino comenzó a desgarrar la ciudad, buscando cada pieza de plata u oro que pudiera encontrar. Cualquier cosa de valor era despojada de la ciudad y enviada a Granada. En cuanto a Berengar, se sentó con su caballería mientras observaba el saqueo. Aquellos civiles que habían sobrevivido a la invasión quedaron acobardados mientras los soldados extranjeros destrozaban su ciudad. Comenzaron a maldecir a su rey por lo bajo, al darse cuenta de que habían sido abandonados a su suerte. Berengar empezó a fumar un cigarrillo de cáñamo mientras montaba a caballo junto al estrategos de los Balcanes, que empezó a comentar sobre el saqueo en curso. «¿Está seguro de que esto es sabio? Granda conquistará estas tierras. ¿No fomentará esto el resentimiento de la gente hacia sus nuevos señores supremos?». Una columna de humo salió de la boca del joven monarca mientras abordaba las preocupaciones de sus aliados. Sin duda, sin embargo, Granada necesita la riqueza. Este esfuerzo de guerra no ha sido fácil para sus arcas. Independientemente de cómo manejemos a los civiles, habrá un resentimiento inherente hacia una potencia extranjera que ahora los gobierna. Mientras sea administrado en un grado tolerable, no hay nada de qué preocuparse. Si estos tontos quieren causar problemas en el futuro, solo necesitan mirar hacia atrás y ver qué sucede cuando resisten la autoridad de Granada y sus aliados. Palladius suspiró al escuchar esta respuesta antes de hacer la siguiente pregunta en su mente. ¿Puedo tener uno de esos? Se refería a los cigarrillos de cáñamo cuando hizo esta pregunta. Por lo tanto,
Berengar asintió con la cabeza antes de sacar otro de los cigarrillos de su contenedor y entregárselo al general bizantino, quien luego lo ayudó a encender el cigarrillo. Los dos hombres fumaron en silencio durante el resto del saqueo. La ciudad de Lisboa nunca olvidaría la humillación que habían sufrido ese día. Sin embargo, a Berengar no le importaba. Una población tan problemática no era suya para manejar. En cambio, miró a lo lejos hacia la ciudad de Oporto, donde juró en su mente que se apoderaría del rey portugués y lo haría rendirse antes de que terminara la guerra. Los soldados de la Triple Alianza habitaron dentro de la ciudad que habían saqueado durante la noche. A la mañana siguiente se embarcarían en una persecución para ver si podían capturar al rey enemigo que huyó de su capital hacia la siguiente mejor ciudad. Sin embargo, esta noche los soldados bebieron y festejaron mientras celebraban esta victoria. Porque no tenían idea de lo que encontrarían al día siguiente, y lo mejor era disfrutar de tu vida cuando pudieras. Berengar se retiró al castillo de la ciudad, donde durmió en la alcoba real del rey portugués. Mientras yacía sobre las sábanas de seda, pensó en lo que haría cuando esta guerra terminara. Aunque disfrutaba inmensamente pelear en el campo de batalla, su tecnología avanzaba rápidamente. Pronto, no habría necesidad de que él visitara el frente personalmente. Sería un general de sillón, sentado en la sala de guerra en Kufstein mientras sus fuerzas luchaban contra imperios extranjeros en todo el mundo. ¿O seguiría guiando a sus soldados en cada batalla hasta que ya no pudiera hacerlo? Estas eran las preguntas que rondaban su mente mientras se sumía en un dulce sueño. De una cosa estaba seguro, lamentaba profundamente no haber llevado a su cama a una portuguesa porque la noche era fría, y estaba verdaderamente solo en este vasto castillo que pertenecía a un monarca extranjero. Capítulo 443. Atado como un cerdo común. Habiendo saqueado la ciudad capital del Reino de Portugal, Berengar había comenzado a liderar la persecución en dirección a la ciudad de Oporto, donde creía que el rey hostil había huido. Su objetivo final era terminar esta guerra rápidamente. Por lo tanto, planeó capturar al rey de Portugal y forzar su rendición. Desafortunadamente, después de asediar la ciudad de Lisboa, el cobarde rey no apareció por ninguna parte. Había huido de la ciudad que tenía la tarea de defender y dejó a su gente a su suerte. Por lo tanto, Berengar ahora no solo quería obligar al hombre a rendirse, sino que también deseaba castigarlo por sus acciones deshonrosas. Después de todo, si había algo que Berengar odiaba, era un cobarde. Un rey que dejaría que sus soldados fueran sacrificados para poder ganar algo de tiempo para escapar no era rey en absoluto, al menos no a los ojos del Reichsmarschall de Austria. En ese momento, Berengar cabalgaba sobre su caballo rojo, cuyo nombre era Glory, mientras avanzaba, con su ejército de aproximadamente 50.000 hombres detrás de él. Habían pasado días desde que conquistaron Lisboa, y aunque se encargó a una pequeña fuerza que se quedara atrás y administrara la región conquistada, la mayoría de las tropas pertenecientes a la Triple Alianza ahora estaban en el campo. Los exploradores habían avanzado en busca de cualquier señal del rey de Portugal y su oeste. Finalmente, después de días de búsqueda, habían sido localizados. Uno de los exploradores de las fuerzas de Berengar volvió al ejército principal con una expresión emocionada en el rostro. En el momento en que Berengar vio esto, sonrió con crueldad. Por fin, se enteraría del paradero del enemigo. El scout se acercó ansiosamente a su rey antes de informar la inteligencia que había venido a recibir. Majestad, hemos avistado una caravana que se dirige hacia la frontera de Castilla que creemos que pertenece al rey Felipe y su familia. Parece que ha decidido abandonar por completo Portugal a nuestra conquista y pretende esconderse entre los castellanos con los que tenemos un tratado. En el momento en que Berengar escuchó estas palabras, escupió al suelo con total desprecio. No podía creer que un cobarde semejante gobernara un reino que alguna vez fue poderoso como Portugal. Si Berengar quería interceptar al hombre, solo le quedaba una opción. Rápidamente interrogó al soldado sobre la distancia entre su ejército y el partido del rey portugués. ¿Cuántos días de viaje estamos desde su ubicación? El scout inmediatamente señaló en la dirección donde vio el objetivo y dio la información disponible. Alrededor de 3 días de viaje hacia el este desde aquí. Si te das prisa, puedes atraparlo antes de que llegue a la frontera. Hemos recibido noticias de que el rey Luis y su hueste cabalgan hacia Castilla. Conduciré la caballería hacia el este, donde lo interceptaremos. Tú conducirás la mayor parte del ejército hacia Oporto. Quiero la ciudad sitiada para ese momento. Regreso con el rey portugués. Finalmente terminemos esta guerra. Después de decir esto, Berengar no esperó una respuesta. Sus órdenes eran absolutas. En cambio, se alejó y tocó la corneta donde los 5.000 soldados de caballería lo perseguían. Cabalgarían durante los próximos 3 días, con descansos intermitentes antes de encontrar su objetivo. El rey Luis estaba exhausto cuando se acercaba a la frontera castellana. Había renunciado a su dignidad de monarca y huido de la ciudad de Lisboa cuando escuchó informes del ejército de la Triple Alianza avanzando rápidamente a través de sus fronteras del sur. A pesar de sus mejores esfuerzos para controlar el caos en su territorio,
rápidamente se había escapado de su control. Con los bandoleros declarándose señores de sus territorios y la falta de moneda para estabilizar su economía colapsada, había fallado total y absolutamente en defender su territorio. Reflexionando sobre esto, Luis maldijo a los ministros que asaltaron su tesorería y huyeron a países extranjeros. Si no fuera por ellos, podría haber sido capaz de montar una defensa adecuada contra los invasores del sur. Sin embargo, no tenía idea de que Lisboa había caído tan rápidamente, ni que la caballería austriaca se acercaba rápidamente a su ubicación. En cambio, miró a su esposa e hijos con una sonrisa amarga. Se las había arreglado para sacar lo último de su riqueza para poder vivir una vida digna en Castilla como un monarca en el exilio. Al fin y al cabo, la corona aragonesa estuvo cerca de unificar los dos reinos ibéricos. ¿Seguramente su antiguo aliado lo recibiría con los brazos abiertos? Sin embargo, justo cuando estaba a punto de entrar en su nueva vida en el reino vecino, Luis vio a un grupo de jinetes reuniéndose en la colina sobre ellos. Cuanto más pasaba el tiempo, más hombres llegaban hasta que miró con horror cuando notó que miles de soldados de caballería ondeaban las banderas de Austria, cargando hacia la toda velocidad. «Querido Dios en el cielo». Las palabras del hombre fueron interrumpidas cuando el trueno de un rifle resonó en el aire y un proyectil pasó zumbando junto a su rostro. Esta acción había asustado al rey a tal grado que inmediatamente hizo que su montura galopara hacia adelante a toda velocidad, dejando atrás a su propia familia para que fuera capturada o asesinada por la fuerza invasora. La reina de Portugal y sus hijos pequeños miraron conmocionados como su rey los abandonaba por el breve rayo de esperanza de poder cruzar con seguridad las fronteras castellanas. Miles de caballos pasaron corriendo junto a ellos en el momento siguiente, y unos pocos cientos se quedaron atrás para asegurar sus personas. Berengar estaba a la cabeza de la caballería cuando su poderoso corcel alcanzó rápidamente a la mula del rey. Había comprado una mula de carga como su montura y huyó en la oscuridad para ahorrar gastos y ocultar su identidad. Sin embargo, cuando se enfrentó a un orgulloso caballo de guerra ibérico, la mula no pudo competir con su persecución. Berengar sacó un arma que había diseñado en un campamento precisamente para capturar al rey portugués. En su mano había bolas hechas de cuerda ordinaria y piedras. El poderoso rey austriaco hizo girar el arma en sus manos antes de arrojarlas hacia su rival portugués. Con un hábil lanzamiento, las bolas volaron por el aire y envolvieron la parte superior del cuerpo del hombre, obligándolo a caer de la silla de montar al suelo, donde luchó por salir del dispositivo. Berengar no perdió tiempo e inmediatamente desmontó de su caballo, donde se acercó al rey portugués en el suelo y comenzó a atar cuerdas alrededor de sus extremidades como si estuviera atando un cerdo común. El rey portugués comenzó a maldecir a su captor en su lengua materna, lo que fue recibido con una firme patada en los dientes. El otrora orgulloso rey gruñó de dolor cuando un molar se desprendió de su mandíbula antes de caer en un pequeño charco de sangre en la arena de abajo. Mientras miraba al mando que estaba frente a él, la furia inmediatamente se desvaneció de sus ojos cuando vio la sonrisa maliciosa en el rostro de su captor. Como si Berengar fuera el diablo jugando con su presa, el joven rey austriaco levantó al monarca portugués contenido y lo arrojó sobre su hombro antes de arrastrarlo hacia su caballo y colocarlo sobre su lomo. A pesar de la herida que había sufrido, el rey portugués se negó a guardar silencio. Como tal, Berengar alcanzó su cinturón y agarró un pañuelo donde lo envolvió alrededor de la boca del hombre como una mordaza improvisada, silenciándolo por completo. Mientras sujetaba al rey portugués a su caballo, el coronel a cargo de la brigada de caballería se le acercó a caballo y fue testigo del espectáculo. Al ver la sonrisa maliciosa en el rostro de su monarca mientras sometía a un rey rival, el coronel sintió un escalofrío en la espalda. A pesar de este instinto, logró encontrar su voz cuando comenzó a hablar con Berengar. Reichsmarschall, ¿qué debemos hacer con los miembros de la hueste del rey Luis? Berengar desvió su mirada hacia la familia del rey, quienes estaban asustados por sus circunstancias e indignados por el comportamiento del rey caído. Al presenciar sus expresiones conflictivas, el rey de Austria se rió antes de tomar su decisión. Tráelos con nosotros a Oporto. Quiero que el pueblo portugués vea qué ha sido de su cobarde rey y su familia. Después de decir esto, Berengar saltó sobre la silla de Glory, donde comenzó a despegar en dirección a su ejército principal. A estas alturas, deberían estar acercándose a la ciudad de Oporto, que era el último bastión controlado por las fuerzas leales a la corona portuguesa. Mientras la caballería austriaca avanzaba hacia el sol poniente, Berengar cantó la letra de la canción Quiero estar en la caballería con una sonrisa maliciosa en su rostro y un prisionero atado a la parte trasera de su caballo. Partía hacia el próximo campo de batalla que seguramente sería el final de este largo conflicto. Capítulo 444. Portugal se rinde. El sol salió por el este, y con él, el bombardeo de la ciudad de Oporto había continuado bajo el mando de estrategos Palladius. La brigada de artillería austriaca había estado desatando su poder de fuego sobre la ciudad desprevenida durante toda la noche. Mientras Berengar estaba en una búsqueda para capturar al rey portugués que había comenzado a huir al vecino reino de Castilla, el ejército principal había estado en el proceso de viajar a la ciudad de Oporto para sitiarlo.
Habían pasado varios días y Palladius se había asegurado de no bombardearlo hasta la noche anterior, a pesar de rodear la ciudad. Quería darle a Berengar algo de tiempo para completar su objetivo antes de convertir la ciudad en ruinas. El anciano general bizantino juró que nunca se acostumbraría al poder destructivo de los cañones que usaban las fuerzas de Berengar. Después de una noche entera de lanzar innumerables proyectiles sobre la ciudad, parecía como si hubiera sido bombardeada desde el cielo. No había un solo edificio en la ciudad que estuviera completamente intacto. Palladius había comenzado a dudar de si alguien seguía vivo o no. A diferencia del bombardeo que el ejército austríaco había puesto en la ciudad de Florencia, los cañones de campaña utilizados en este bombardeo de 8 horas eran mucho más avanzados y capaces de disparar 10 veces la cantidad de proyectiles en un minuto que los anteriores 1417 cañones de campaña de 12 libras. Capaz de. Así, aunque solo habían pasado unas pocas horas desde que comenzó el bombardeo, se habían lanzado miles de proyectiles desde los 70 cañones sobre la ciudad de Oporto. A medida que el sol se elevaba más en el aire, la vista de miles de caballos y los hombres que los montaban se podía ver en la distancia. Estrategos Palladius miró a los jinetes que se acercaban con una amplia sonrisa en su rostro. Los hombres ondeaban las banderas austriacas y, por lo tanto, era bastante obvio que el rey había regresado. Así agitó la mano, cesando el bombardeo y obligándolo a detenerse total y completamente. Justo cuando se preparaba para abalanzarse sobre los supervivientes, había llegado la caballería. Berengar entró cabalgando con orgullo en el campamento de asedio establecido con el rey portugués atado a la parte trasera de su caballo. El hombre estaba en mal estado. A lo largo del viaje a Oporto había recibido varias palizas por parte del monarca austríaco. Entre las filas de la caballería austríaca se encontraban los demás miembros de la hueste de Luis que habían sido arrastrados con ellos hasta el último bastión de la soberanía portuguesa. En todas partes dentro de este otrora orgulloso reino ahora estaba ocupado por la Triple Alianza o cualquier número de señores de la guerra y déspotas locales. Aunque Berengar sospechaba que podría terminar oficialmente la guerra con sus acciones ese día, sabía que subyugar a los diversos déspotas que ocupaban el 75% del reino sería una tarea que Granada tendría que emprender en los años venideros. Sin embargo, en el lado positivo, tal cosa permitiría a Berengar enviar a sus nuevos reclutas a una guerra de poder para obtener la experiencia real en el campo de batalla que necesitarían para dominar este mundo en sus futuras conquistas. Por lo tanto, estaba bastante satisfecho con el resultado. Después de desmontar de su corcel, Berengar arrastró a Luis de la parte trasera de su silla y lo entregó a los soldados granadinos. El otrora orgulloso rey portugués ahora era prisionero del Emirato de Granada. Después de hacerlo, se acercó a Palladius y saludó al hombre antes de pedirle un informe de estado. ¿Cuál es la situación? ¿La ciudad ya se ha rendido? ¿O todavía se resisten? La respuesta a esto fue bastante obvia, a juzgar por cómo el ejército de aproximadamente 50.000 hombres rodeó la ciudad en ruinas y no estaban dentro de ella. Al escuchar esto, Palladio suspiró antes de actualizar al rey de Austria sobre lo que había estado haciendo en este tiempo. Su Majestad, la ciudad ha sido bombardeada durante las últimas 8 horas. Ni siquiera sé si queda alguien con vida dentro de sus puertas. Berengar se burló de este comentario antes de agarrar a uno de los miembros de la familia de Luis. Escribió una carta y se la entregó al cautivo mientras lo hacía. Lleva esto a la ciudad, y si hay alguien capaz de recibir este documento, dáselo. Si no lo haces, mataré a tu madre y a tus hermanos. El niño pequeño miró con miedo al rey extranjero que había emitido una amenaza tan audaz. Sin embargo, logró encontrar su determinación y asintió antes de salir corriendo hacia la ciudad en ruinas. Cuando Palladio vio esto, le hizo a Berengar la pregunta que tenía en mente. ¿Qué había en la carta? Una sonrisa maliciosa apareció en el rostro del joven monarca cuando agarró el hombro del veterano estrategos y lo instruyó sobre lo que acababa de hacer. No mucho, simplemente les informé de las acciones cobardes de su rey y les imploré que se rindieran. También puedo haber hecho una amenaza con respecto a lo que haría si continuaban resistiendo. Algo parecido a destruir el resto de la ciudad, y todos los que están en él. Palladius miró a Berengar con una expresión cautelosa antes de expresar sus pensamientos permitidos. Eres despiadado, lo sabes, ¿no? En respuesta a esto, Berengar simplemente se rió entre dientes antes de dar su opinión sobre el asunto. Quiero volver a casa con mi familia, y me he cansado de este conflicto. He pasado demasiado tiempo sacando a mis aliados de su lío. Cuanto antes pueda lavarme las manos de este incendio de basura, mejor. Palladius suspiró mientras asentía con la cabeza en respuesta. Entendió el razonamiento de Berengar para su brutalidad, incluso si no estaba de acuerdo con él. Después de un rato, un hombre salió de las puertas de la ciudad en ruinas con una bandera blanca en la mano y varios cientos de soldados a su lado. Los hombres arrojaron sus armas antes de acercarse al campamento de la Triple Alianza. El hombre que sostenía la bandera blanca comenzó a presentarse cuando finalmente se paró frente a los comandantes del ejército que tan despiadadamente habían bombardeado su ciudad. Soy Duarte Batista, alcalde de esta ciudad.
Bajo los términos que has presentado, te entrego al rey Berengar de Austria, así como a tus aliados. Solo hago una pequeña petición, que perdones lo que queda de mi ciudad. Como para este tonto cobarde que se llama a sí mismo nuestro rey, haz lo que quieras con él, no me concierne. Berengar sonrió en respuesta a esto antes de asentir con la cabeza en señal de aprobación. Al hacerlo, declaró sus intenciones. Muy bien, acepto tu rendición. Por la presente declaro que el Emirato de Granada se ha anexionado al Reino de Portugal. Tú y tu pueblo serviréis para siempre al sultán Hassan al-Fadl y a los miembros de su casa como servidores leales. En cuanto a la reconstrucción de vuestra ciudad, Granada se asegurará de que sea completamente reconstruida a su antigua gloria, como una orgullosa joya de su futuro imperio. El alcalde inclinó la cabeza hacia sus conquistadores antes de ser despedido. En cuanto a Berengar, comenzó a estirar la espalda y exhalar profundamente. Era como si le hubieran quitado un enorme peso del corazón. Mientras se relajaba por primera vez en mucho tiempo, Palladius planteó la pregunta en su mente. ¿Ahora qué? Al escuchar esto, Berengar continuó estirando sus cansados miembros, todo mientras anunciaba sus planes para el futuro de Granada. Ahora volvemos a la capital, por motivos de seguro, dejaremos atrás un pequeño ejército de soldados granadinos. Una vez que hayamos regresado a la ciudad de Granada, discutiré con más detalle cómo manejaremos la situación actual con respecto a la ocupación de Portugal si tu emperador así lo desea, entonces puedes despedir a tus fuerzas y regresar a casa. Yo, sin embargo, dejaré atrás una rotación de soldados desplegados en la región para asegurar el entrenamiento continuo de las tropas granadinas, así como apoyarlas en sus esfuerzos por afirmar su autoridad sobre su provincia recién conquistada. Habiendo dicho esto, Berengar no esperó una respuesta. En cambio, comenzó a alejarse hacia una tienda de campaña. Hizo una última demanda a su aliado en el este mientras lo hacía. Si me necesitas, tendré un sueño muy necesario. Confío en que tú y tus fuerzas puedan derribar el campamento sin mi interferencia. Después de decir esto, Berengar entró a la fuerza en la tienda de otra persona, donde descansó en el catre que había dentro. Dejando a Palladio mirándolo con incredulidad, no sabía por qué pero tenía la cierta sensación de que el reino de Austria tendría para siempre sus garras clavadas en el Emirato de Granada. El veterano estrategos de los Balcanes inmediatamente desconfió de cualquier trato futuro con el joven monarca austríaco por temor a que el hombre convirtiera al imperio bizantino en un estado subordinado. Mientras reflexionaba sobre esto, Palladio dejó un comentario mientras ordenaba a sus tropas que derribaran el campamento. Te subestimé, Berengar von Kufstein, no lo volveré a hacer.